Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Ya, estamos, buenas tardes. Estamos ya con nuestra invitada, la abogada Lisette Pardo, abogada penalista. Estamos ya al aire, agradecemos el contacto, parece que tiene algún inconveniente técnico, no ha podido conectarse. Ah, lo está intentando. A ver, si no para tener el audio aquí, a ver, veamos. A ver, parece que ya logró conectarse, veamos si es posible ingresarla. Aquí la vemos, pero está congelada. A ver, ¿me escucha Lisette? Sí, buenas Ahí está. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lisette? Gracias por el contacto. A No, ver, mil disculpas que no sé qué pasaba en la computadora. no se preocupe, suele suceder. Bueno, decíamos que hay un elemento importante en este caso tan escandaloso que tuvo que ver con el magnicidio de Fernando Villavicencio, que tiene que ver con el pronunciamiento de Fiscalía cuando habla que va a formular cargos a Serrano, Aleaga, Jordán y Salcedo, dice porque se sustenta en una minuciosa investigación llevada a cabo y que tiene sólidos elementos de convicción que permiten presumir que esas personas fueron los autores intelectuales. Entonces, empecemos por ahí. Quisiera entender el alcance. Cuando dice sólidos elementos de convicción, ¿qué significa eso? Bienvenida. Buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, a priori, el contener o el identificar elementos claros de convicción es determinar que la investigación que ha venido realizando el ente punitivo estatal ha corroborado que, por ejemplo, la versión dada por Daniel Salcedo ha podido ser corroborada con otros elementos que pueden identificar en efecto que estas personas planearon este magnicidio, ¿no? Es decir, que se ha podido corroborar, por ejemplo, algún movimiento económico sobre esta cantidad, considerando claramente que cuál sería la prueba madre para determinar esta participación, justamente lo que ha podido ser identificado a través de esta versión. Probablemente, como había ya una investigación previa sobre este magnicidio, ¿no? Quiere decir que ya existían elementos que llevaban justamente a la autoridad a poder delimitar cuáles son los aspectos que van a utilizar o ante qué elementos nos encontramos para poder establecer justamente que existen estos lineamientos que al momento de ir estableciendo conectividad se logran identificar a través de esta versión y que sin duda alguna deben haber más versiones dentro de toda esta investigación, que al momento que cuando se corrobora con una persona que está involucrada de manera directa en este magnicidio y que trae consigo todo este hilo investigativo, podemos determinar que entonces, en efecto, el ente punitivo estatal puede contar con elementos que van a sostener su teoría del caso, que van a identificar que en efecto estas cuatro personas estuvieron involucradas de manera directa en el tema intelectual del cometimiento de este ilícito. Entonces, y ahí, ya que usted menciona a Daniel Salcedo, presumo que lo que él ha presentado es contundente, no así lo que sucedió en la Asamblea Nacional, que empezó a hablar de cualquier cosa, no presentó ninguna prueba, o sea, realmente sentimos como que nos estaban viendo la cara. En este caso, tiene que ser diferente.
Es que tenemos que identificar, ¿no? La Fiscalía, que es el ente punitivo estatal, tiene la obligatoriedad de investigar minuciosamente Mm, cuáles son los elementos dentro de un proceso preprocesal y posterior y a un proceso penal, mm, mientras que la Asamblea Nacional más tiene como político. única vía la fiscalización, es Mm, decir, no hay necesidad de presentar elementos probatorios ante la Asamblea Nacional. No corresponde lo mismo ante la Fiscalía General del Estado, pues este ente estatal tiene la obligatoriedad, como bien indico, de encontrar la verdad de los hechos que se denuncian o se presumen. Es por eso que se puede denunciar, pero de ahí a que pase a formulación de cargos es cuando existen elementos suficientes de convicción que puedan determinar que las personas a las que se están investigando pueden tener participación directa en el ilícito. Y en este caso, por ejemplo, como le decía al inicio de mi intervención, ujú, Daniel Salcedo da una versión en la que manifiesta incluso una cantidad económica, mm, donde manifiesta que Jordán, que Serrano estaban involucrados en comprados. esto. Ujú. Y esto, sin duda alguna, tuvo que haber sido corroborado para Fiscalía. ¿Por qué? Porque Fiscalía, al momento de la audiencia de vinculación, tiene que manifestar a la autoridad competente, es decir, al juez, cuáles son los elementos con los que cuenta. Ahora bien, la audiencia de vinculación o de formulación de cargos es una audiencia en la que el juzgador va a aceptar lo que manifieste la persona del ente punitivo estatal, es decir, el señor o la señora fiscal. Y la defensa va a solicitar únicamente que las medidas cautelares para las personas, sean reales o personales, no incluya una prisión preventiva. De estas cuatro personas, ¿quién tiene prisión preventiva? Quien está en prisión es Daniel Salcedo. Para él no le van a poner una medida diferente. Obvio. Ahora, el señor Serrano viene, sí, deportado de Estados Unidos. Y ahí sí puede haber la posibilidad, por ejemplo, de que a él le señalen una prisión preventiva. Sin embargo, Jordán no está en el Ecuador. Pero si él no se presenta, porque él puede presentarse en la embajada en Estados Unidos del Ecuador, ¿no? Pero si él no lo hace, probablemente salte una alerta para que se determine su prisión preventiva. Ahora, la prisión preventiva es de última ratio. No lo dice la Corte Constitucional solamente, lo dicen los estamentos internacionales. Sí. ¿Cuándo se debe dictaminar la prisión preventiva? Cuando en efecto se puede demostrar que ninguna otra medida menos lesiva es suficiente. Este caso, ¿qué tiene? Conmoción social, que tiene una pena alta, pero la resolución 14-2021 de la Corte Nacional de Justicia manifiesta que no se puede tampoco dictaminar una prisión preventiva con base a la gravedad del delito, al tiempo de la pena, pero en los tiempos en los que estamos viviendo actualmente, especialmente en el tema penal, estos son temas que han quedado, de hecho, por decirlos en el olvido. Este tema, este proceso trajo conmoción social en efecto, Ok. pero por eso podemos justificar prisión preventiva para todos. Debería ser ya un análisis que el juez debería hacer por cada persona. Ahora bien, esto ha estado en una etapa de investigación previa y entiendo que cuando está en con esa figura es un tema reservado, no se puede conocer. Hoy por hoy, ¿cuál es la diferencia cuando ya Fiscalía anuncia que va a acusar a estos personajes? Ya, ahora recordemos que este proceso sí tuvo una instrucción fiscal, que fue justamente para los autores directos del hecho, que fue justamente quienes ya lo asesinaron, ¿no? Asesinaron, ajá. Pero cuando existe esta vinculación, básicamente estamos en la etapa de instrucción fiscal, que ya no es reservada. Sin Ujú. embargo, solamente corresponde a los sujetos procesales. Ahora bien, con esto probablemente, y creo que la Fiscalía lo ha tratado como una estrategia comunicacional, el poder exponer públicamente ante las personas, la prensa, el Ujú, Estado ujú. mismo, cuáles son los elementos que tienen. Entonces, sin duda alguna, yo creería que después de esta audiencia o antes de esta audiencia va a ser bastante público cuáles son todos estos elementos. Y sin duda alguna no va a faltar la persona o el grupo de personas que puedan decir que cómo le van a creer a una persona que está detenida, pero básicamente eso constituyen ciertos elementos. Ahora, lo que hay que determinar es si la intervención justamente de Daniel Salcedo tuvo la finalidad de esclarecer los hechos o de buscar quizá alguna cooperación eficaz, pero él tiene ya tantas penas y tantos procesos que sería bastante pensable al menos darle algún tipo de cooperación y más que todo en un caso tan grave que conmocionó la democracia en el país, ¿no? Ahora, usted mencionó a José Serrano como que sería deportado. Hasta ahora no sé, es decir,
Todavía continúa supuestamente detenido por un tema de tránsito y ahora con esta situación presumo habrá alguna investigación, no sé, pero si se solicita la deportación, eso es un trámite sencillo, ¿cómo sería? ¿Usted lo da Verá, por hecho que vendría o no? mire, técnicamente tenemos que entender que también hay ciertos procesos que manejan mucho a esferas políticas, ¿no? Ujú. ¿Qué deviene aquí? Él está detenido justamente por esta infracción de tránsito. Ajá. Pero tenemos la audiencia de vinculación y al estar él en otro país, como está Jordán, sin duda alguna, y porque pasa en nuestro país, pasa en otros países, es muy probable que soliciten una alerta de Interpol color roja. Cuando las personas son detenidas en otro país, independientemente que sea Estados Unidos o que sea Colombia, por ejemplo, cuando salta una alerta Interpol, Ujú. existe la obligatoriedad de deportar a la persona después de que cumpla su pena en el país en el que está. Ok. Él está ahorita con una pena que sin duda alguna le está purgando por su tema de tránsito, Mm. pero yo creo que por ver cómo se ha manejado todo este tiempo, ¿no? Este tema por ejemplo, cuando suceden los temas de violencia, tenemos personas que están siendo los más buscados por violencia de género y terminan detenidos, por ejemplo, por el ICE en Estados Unidos. Entonces a ellos les salta la alerta Interpol, terminan del proceso allá por lo que sea y son deportados. Ya. Entonces, en este caso no sería muy diferente, ¿no? Porque la vinculación está ya próxima, es algo que no se pueden oponer. Sin duda alguna, el ente punitivo estatal va a solicitar prisión preventiva, va a ser aceptada y al no estar en el país, tanto Jordán como Serrano van a ser solicitados por la Interpol. Porque es así el lineamiento, no es tampoco un invento del gobierno, es así como funciona. Comprendo, comprendo. Ahora, bueno, entonces, por un lado, estábamos hablando sobre Daniel Salcedo y su colaboración luego de que fue una suerte de atentado a la vida de él, ¿no? El otro aspecto importante, creería, dentro del caso tiene que ver con la explotación del dispositivo de Leandro Norero, en donde evidentemente ha habido muchísima información que Fiscalía ha tenido que investigar y comprobar también, ¿no? En efecto, o sea, convengamos que varios de estos procesos sí devienen de esta estructura criminal, ¿no? De una estructura criminal donde lamentablemente ha estado involucrado el sistema de justicia, Así es. han estado involucrados personeros de gobiernos anteriores y esto trae consigo justamente elementos que van a ser y van a demostrarse en muchos aspectos. Por ejemplo, ¿por qué Villavicencio era incómodo? Claramente porque él hacía investigaciones desde su carrera como periodista, Mm. investigaciones muy minuciosas, Mm. iba y se volvió en una persona incómoda, Total. justo en momentos donde el poder lo tenía este grupo. Y después de esto, son temas subjetivos que van a tener que ser probados igual en audiencias, ¿no? Pero estos temas subjetivos cuando son repetidos en las instancias, tanto redes sociales, medios de comunicación, conversaciones por la calle, lo que hacen es entender que en efecto Fiscalía no está equivocada. Y ahora, Fiscalía yo creo que tiene los elementos para poder determinar esto, porque tampoco, y lo que sí puedo identificar últimamente es que no, antes sí corrían riesgos en presentar teorías del caso bastante débiles. ¿No? Que por ahí en instrucción fiscal podría trascender a un sobreseimiento. No obstante, últimamente sí, y poder establecer justamente que las investigaciones las van realizando de una manera mucho más minuciosa. Y como este proceso deviene ya de años anteriores, probablemente la única ficha que les faltaba era identificar a alguien que estaba inmiscuido en este proceso y Daniel Salcedo se los otorgó. Ahora, que Daniel Salcedo pudo haberlo otorgado antes, sin duda alguna, pero Claro. él, como el momento que él sintió que su vida Así corría es. peligro, entonces esto también es una suerte como de identificar que estas personas tampoco son tan confiables De acuerdo. porque solamente les interesa su integridad, no les Punto. importa nada más. Claro, claro. Ahora, recuerdo que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa a quien diera información, en fin, para descubrir el tema. Lo menciono porque pregunto, ¿puede haber una suerte de coordinación entre Estados Unidos y Ecuador sobre este tema para avanzar y finalmente descubrir los autores?
Probablemente hubiera sido un poco más creíble esta situación de que pudo haber habido esta suerte de colaboración si Ujú. es que quien daba la información no era una persona que realmente esté inmiscuido con grupos de delincuencia. Sin embargo, creo que no es un tema que debería ser tan aislado y que ojalá en algún momento el Estado mismo podría esclarecer, pero personalmente, a mi criterio, consideraría que no, porque justamente quien emite esta información es una persona que ha intentado salir de todos los modos posibles, ha intentado obtener sobreseimiento ratificatoria de inocencia y no la ha obtenido en ninguna índole. Y como indico, probablemente esto sea más bien una cooperación eficaz para obtener una pena menor en este caso concreto, pero no necesariamente tiene que ser una colaboración con el gobierno estadounidense, porque en todo caso, si así fuera, la recompensa debería ser para el Estado por cuanto él es una persona privada de la libertad. Si se confirma la teoría de la fiscalía, estamos hablando de una organización mafiosa con una estructura muy clara en donde se involucra claramente también al correísmo. Una estructura criminal bastante poderosa en su momento y que hoy por hoy está el Estado buscando la posibilidad de debilitar, pero lamentablemente también existen errores, ¿no? Pero sí, lamentablemente, o no sé qué palabra sería la correcta en utilizar, pero son figuras muy reconocidas por el correísmo, quienes están involucradas de manera directa en un tema tan grave que afectó fuertemente la democracia en este estado y que claramente tiene tintes políticos que no podemos pasar desapercibidos. Es la transversalización del análisis lo que debe hacer también tanto el ente punitivo estatal como la autoridad jurisdiccional al momento de resolver, entender y aplicar la sanción que debería dentro de este caso. Si me preguntas, sin duda alguna va a haber una sanción. Yo dudo mucho que puedan llegar a salir con un sobreseimiento, con una ratificatoria de inocencia, porque con este caso tan grave, reitero, la Fiscalía sin duda alguna cuenta con elementos muy sólidos para delimitar. Y lamentable porque ya el correísmo viene muy debilitado y con esto prácticamente sería un final. Cuando Diana Salazar dejó el cargo de fiscal general de la Nación, se dijo con frecuencia que dejaba la vara alta. Me pregunto, con este caso, parecería que van en la misma línea, es decir, que estamos a la expectativa de que la Fiscalía se convierta en un ente de investigación, de finalmente de acusaciones fuertes, sea quien sea la persona de por medio. Mire, la fiscalía va acorde a esta línea, pero cuando existen injerencias de otras aristas del Ejecutivo, ¿sí? Se pierde la objetividad. Y así como podemos estar seguros de que va a haber mucha gente culpable pagando y purgando sus penas, no podemos, lamentablemente, olvidarnos de que puede haber mucha gente inocente también teniendo que purgar penas demasiado altas por delitos o menores o que no deberían o que no los cometieron o que no cumplieron, pero también el trabajo hoy por hoy en el libre ejercicio en materia penal se está viendo bastante afectado porque existe justamente esta suerte de que la prisión preventiva tiene que ser general y no es así. De hecho, la misma ley de seguridad integral manifestaba que no era así. En todo caso, considero yo que un trabajo desde la perspectiva de la política criminal y alejado del populismo penal, sin duda alguna puede hacer que la Fiscalía ecuatoriana tenga resultados muy positivos y no solamente en ese tipo de procesos grandes, como les denominamos, sino también en procesos, por ejemplo, de violencia basada en género y otro tema, y otros temas que tienen igual importancia, ¿no? Políticamente se dice que el gobierno procura tener de su lado a las diferentes funciones del Estado. Le pregunto, ¿cree usted que hay ese interés también en la Fiscalía o que ya existe algún acercamiento del gobierno para con la Fiscalía? Yo considero plenamente que para que un Estado de Derecho pueda actuar de manera adecuada, coordinada, pero sin afectar los derechos humanos, sí tiene que haber una coordinación entre todo el Estado, entre todo el aparataje estatal. Coordinación, eso es una cosa, coordinación. Coordinación, Sí. coordinación. Eso es lo que tiene que ver mientras haya coordinación y se respete la independencia de cada una de las del aparataje estatal, las cosas van a funcionar bien. Lo que puedo identificar en este gobierno y que realmente espero que siga así y que pueda ir mejorando,
¿sí? Lamentablemente es un gobierno joven, nuevo y eso trae consecuencias también. Ujú. Es que al menos existe esta voluntad política y creo que es el momento de poder adecuarla, educarla también y respetar las independencias, porque no todo el que está detenido tiene per se que tener una prisión preventiva. Existen muchas mujeres, madres en estado de gestación que por su propia condición no deberían estar en prisión preventiva. Recordemos que años anteriores ya no habían niños en los centros de privación de libertad. Lamentablemente, últimamente existen niños otra vez en los centros de privación de libertad, sin contar con los espacios adecuados y Ujú. tampoco podemos enceguecernos ante esa realidad. Por eso yo creo y espero y aspiro realmente que en esta coordinación estatal que debería hacerse, el MIES, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Gobierno pueda adaptar al menos espacios, identificar y proteger a lo que nos interesa, incluso de la mano de la vicepresidenta que trabaja mucho para las niñeces, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Realmente ha sido interesante escuchar esta entrevista sobre los elementos que tiene Fiscalía y sobre todo los pasos que se van a dar para esclarecer un tema tan importante para el Ecuador. La abogada Lisette Pardo Gijón, abogada penalista, muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga una buena noche. Muchas gracias, Andrés. Una buena tarde. Hasta luego. Gracias, igualmente. 17:31. ¿Estamos ya? ¿Todavía no? A ver, me dicen que ya nuestros invitados se están conectando o están conectados, pero por favor para que enciendan la cámara, poder verlos y así iniciar y poder saber si nos escuchan y si yo los escucho a ustedes también. Así es que ahí los vemos en pantalla a nuestros invitados. Se trata de Andrés Gushmer, asambleísta de Acción Democrática Nacional, ADN, y miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, y Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Los hemos invitado porque nos interesa. Sin duda, un tema crucial tiene que ver con la salud y en este sentido el rol de la Asamblea ha sido muy importante. 5 días atrás, decíamos, se desplegaron a territorio para conocer in situ la situación de algunos hospitales, básicamente de Guayaquil, entiendo, no sé si hubo algún otro encuentro, pero bueno. Luego de eso vino este pronunciamiento unánime de la Asamblea Nacional de solicitarle o hacer un exhorto al gobierno para que atienda de manera oportuna lo que está sucediendo en salud en el país. Y no sé si como consecuencia, lo cierto es que el presidente Noboa ha anunciado la creación de un comité interinstitucional para atender este momento, esta situación, que por cierto el gobierno no lo considera de emergencia, dice que hay otras alternativas y esa alternativa, entiendo, es este comité. Pero bueno, ya vamos a ir a hablar sobre el particular. Entonces, en esta primera parte al darles la bienvenida, me gustaría saber exactamente cómo fue la experiencia. No sé si Otto, usted también visitó algún hospital, es decir, ¿cómo fue el trabajo? ¿Fueron a conversar con quién? ¿Los pacientes, médicos? ¿Cómo fue? ¿Cómo recabaron esa información? Empecemos con usted y luego con Andrés. Adelante. Muy buenas tardes, Andrés. Andrés y Andrés, qué gusto primero poder estar acá en este set de entrevista y con Andrés Guzmán también, pues compañeros en la Asamblea Nacional, colegas de trabajo. Bueno, la situación en general, pues del sistema sanitario en el Ecuador es gravísimo y esto, pues, sin duda alguna, pues no es que se debe a que, o no es que esté ocurriendo en los últimos meses, sino que esto lamentablemente ya es un proceso de deterioro de atención que ha venido dándose en los gobiernos desde Moreno, e incluso mucho antes. Me parece que desde el año 2013, 14, 15 ya se sentía que no era el mismo nivel de inversión que se realizaba en el sistema sanitario público del Ecuador. Y esto se debió a muchos factores, ¿no? Y uno principalmente la falta de liquidez en el sistema financiero del Ecuador, que eso se ve reflejado en el nivel de endeudamiento que ha ido creciendo en los últimos 10 años y prácticamente se ha más que duplicado. En la actualidad tenemos un nivel de endeudamiento de más de 83.000, 84.000 millones de dólares, que sobrepasa casi 3 veces el presupuesto general del Estado. Entonces, este deterioro institucionalizado que se ha venido dando a lo largo de los últimos 10 años ha traído primero como consecuencia lo que ya hemos visto, ¿no? En la actualidad y que se ha plasmado en hospitales que son un emblema
sistemáticos a nivel del Ecuador, como en el Guasmo, en la sierra, eh, operaciones que no se han podido dar, falta de insumos, que ha provocado que, repito, en los últimos años se hayan perdido vidas de alrededor de, estamos hablando de cerca de 6.700 vidas que se han perdido. Entonces, al ser este un problema que se ha ido degenerando y que tiene mucha incidencia, no solamente, repito, en la falta de recursos, sino también en la desviación de recursos que han habido por parte de quienes han dirigido estas instituciones hospitalarias, porque han sido cooptadas por el crimen organizado, ha dado los resultados que en la actualidad tenemos. Ok, pero Y en ese Otto, sentido, permíteme que te interrumpa, Otto, porque ya ese diagnóstico sin duda es importante, pero aterricemos, si te parece, a la situación actual. Lo que me interesa es conocer tu experiencia, si estuviste físicamente en alguno de estos desde hospitales. luego, hemos estado en recorridos, no solamente en el sitio, no solamente hemos conversado con los pacientes, no solamente hemos conversado con los médicos, no solamente hemos conversado con administradores, y en muchas ocasiones evitando hacer que esto se vuelva político, porque lamentablemente, al ser el Parlamento una institución netamente política, esto se puede prestar no solamente a malas interpretaciones, sino a crear más incertidumbre en el país, que es lo que no debemos buscar, sino más bien encontrar una solución. Pero es real lo que se ha mencionado y lo que se ha detectado en diferentes noticias que se han generado a través de los sistemas de comunicación a nivel nacional, son reales. Ok, Y hay que encontrar una solución. Y hay muchas soluciones, no solamente que van por el lado de la mejor organización de parte del Ejecutivo y del órgano rector en materia sanitaria, que es el Ministerio de Ramos, sino también buscar otras alternativas, porque definitivamente que en la actualidad lo que urge es recursos económicos. ok, Y entonces, recursos definitivamente es lo que no hay. listo, Andrés, vamos con tu experiencia. Efectivamente, pudiste ocultar las necesidades, incorporar esas informaciones al informe y finalmente tu exposición en la asamblea fue que, claro, el sistema de salud en el Ecuador es frágil, pero que no llega al extremo de considerar el tema de la emergencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos argumentos? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Un abrazo grande para ti y para Otto. A ver, coincido plenamente con lo que decía Otto hace un rato. La verdad que el sistema de salud pública del país es un sistema que viene deteriorándose a lo largo de muchísimos años, de algunos gobiernos. La verdad que esto es fácilmente comprobable. Sin embargo, hay una realidad, y es que este gobierno, tomando justamente palabras de Otto hace un momento en relación a cómo se han ido apropiando de un botín prácticamente millonario alrededor de los sistemas de salud, la declaratoria de emergencia, Andrés, hubiese sido una puerta de entrada o un atajo para quienes todavía están instalados o a quienes todavía podríamos decir son los grandes dueños de los procesos y de las empresas que podrían calificarse por los concursos, que además tendrían otras características por tratarse de una emergencia sanitaria, volverían a hacer su agosto, volverían a hacerse millonarios como ha sucedido en años anteriores, comprobando 2022, 2021 o incluso en la misma pandemia que sí era necesaria una declaratoria de emergencia porque sí estaba colapsado el servicio médico en el país, porque no existían las medicinas para tratar un virus como el COVID-19 y algunas otras características que enmarcan jurídicamente el por qué una declaratoria de emergencia puede justamente entrar en vigencia, tomando en cuenta que es una situación extraordinaria. Nosotros lo que consideramos es que el sistema tiene que seguir fortaleciéndose y fue por eso que se extendió al presidente justamente esta posibilidad de generar no sé si un mecanismo, por decirlo de alguna manera, pero una resolución que lo que busque sea directamente fortalecer el sistema público de salud, que como te decía hace un rato, en mis visitas, pese a que no me preguntaste, vale la pena decirlo, porque al igual que Otto, muchos asambleístas estamos visitando diferentes hospitales y centros de salud de la red pública. Casi una docena de hospitales hemos visitado, incluso desde antes de asumir el rol. Este fin de semana estaré en Durán, otro hospital más. Lo que comprobamos es que hay muchas cosas que a lo mejor van fortaleciéndose, pero que hay muchísimas otras que tienen que seguir mejorando porque la gente necesita ser atendida como todos deseamos, ¿no? Otto, y en su caso va en la misma línea en el sentido de que se requieren de medidas complementarias, pero no la declaración de emergencia. Bueno, en ocasiones el estado de emergencia es una necesidad cuando ocurren eventos extremos como los que bien manifestaba Andrés Hushmer,
en el sentido de que no había y ningún sistema sanitario en el mundo estuvo preparado para una eventualidad como lo del COVID. Acá prácticamente se ha provocado que lleguemos al estado en el que estemos, y repito esto lamentablemente por los malos gobiernos que han pasado y producto de la infiltración del crimen organizado. Entonces, esto es más o menos como cuando usted está construyendo un edificio y si el edificio no tiene buenos cimientos, entonces lo que ocurre en ciertos momentos es que usted tiene que demoler el edificio para volver a construirlo con diferentes cimientos. Entonces, el tema del problema sanitario, repito, tiene que ver, uno, por el lado estructural. Hay que reformar la estructura normativa interna del régimen jurídico, tanto del Ejecutivo como ministerial, en lo que se respecta a la materia, para efectos de evitar primero que se infiltre nuevamente el crimen organizado. Pero en estos momentos, y yo coincido con lo que dice Andrés, declarar un estado de emergencia para que usted pueda traer las medicinas, lo que va a provocar es que simplemente los gerentes de cada institución hospitalaria lo que voy a hacer es contratar a dedo. Y mañana más tarde, en un año y medio, vamos a volver a vivir la misma crisis de que se van a infiltrar los grupos organizados porque lamentablemente la corrupción está merodeando el sistema sanitario público del Ecuador. Entonces, yo pienso que el tema va por otro lado. Entonces, primero hay que hacer una reforma estructural en el régimen interno del ministerio correspondiente para reforzar el hecho de que se puede imposibilitar la infiltración del crimen organizado y de la corrupción. Okay. Y por otro lado, sin lugar a dudas, que tenemos que buscar financiamiento, que yo creo que es la parte en estos momentos clave y crucial para efectos de que se puedan llevar adelante a satisfacer todas las necesidades del sistema público en el Ecuador. Andrés, quiero insistir con el tema de la emergencia porque quiero entender claramente cuándo podría ser considerada esa emergencia. Por ejemplo, se dice que en algunos hospitales no es posible hacer cirugías y eso como consecuencia puede derivar en que muchas personas mueran o que no reciban la diálisis a tiempo. Eso, por ejemplo, no constituiría todavía una emergencia. Es decir, ¿qué debería suceder para que entonces eso sí se declare como emergencia? Mira, Andrés, es un tema bastante sensible, te diría yo. ¿Sabes por qué? Porque por más que yo hoy agarre y pueda, no sé, de alguna manera entregar datos reales, cifras exactas de hospital por hospital, provincia por provincia, la realidad es que una emergencia sanitaria es una emergencia, como lo decía Otto hace un momento, que es imprevisto. Obviamente, no solamente un imprevisto, pero que agarra o que cubre el país entero. Y la realidad, como te decía hace un momento, es que podríamos encontrar hospitales en otras condiciones. Sin embargo, un ciudadano que llega a un lugar y no tiene los insumos, no tiene los medicamentos o no tiene el acceso a la operación que necesita para sanarse él o un familiar, evidentemente va a sentir que está en una situación extrema o que va a estar en una verdadera emergencia. Sin embargo, yo lo que señalé el día de ayer y lo que repito el día de hoy, y la verdad que no me arrepiento de una sola palabra, como se lo decía en un tuit a Luisa González el día de hoy, es que la búsqueda de la declaratoria de emergencia justamente propuesta el día de ayer por la bancada de RC, lo que iba a hacer, y no estoy diciendo que hayan tenido, eso no lo estoy diciendo, después cada quien podrá pensarlo, pero lo que digo es, podría haber sido un atajo o una puerta nuevamente para que ingresen los que han venido manejando de manera sucia, oscura y corrupta justamente los contratos millonarios en la salud. Pero en años anteriores... Sí, Andrés, te escucho. Pero Andrés, no es quedarse solamente en eso, lo digo porque, a ver, he tenido contacto con gente, muy buena fuente, por cierto, ¿no? Del Hospital Eugenio Espejo. La próxima semana ellos ya no van a tener antibióticos, es decir, todas las infecciones que puedan tener los pacientes no podrán ser tratadas. También, por falta de insumos, están suspendidas ya en este momento las cirugías de corazón, el tratamiento de infartos agudos del miocardio. No hay insumos para tratar problemas vasculares. El gerente del Eugenio Espejo convocó a una reunión para informar a todo el personal que ha solicitado audiencia con el ministro de Salud. La respuesta es silencio. Entonces ahí uno dice, pero ¿dónde estamos? El gerente de un hospital quiere solicitar una audiencia para explicar lo que está sucediendo. El Eugenio Espejo necesitaba $40 millones para estabilizarse. Le dieron 5. Eso ya
se fue en pagar deudas. Es decir, la situación Andrés, está peor de lo que ha estado ya hace algún tiempo. Entonces, en ese Andrés, contexto es que yo quiero entender la emergencia. A mí me parece urgente lo que te estoy diciendo. sí, 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 y te puedo asegurar que esos datos que tú estás dando son datos que están en la Comisión de Salud. La fiscalización, nosotros acabamos de terminar hace 20 minutos una sesión más de la Comisión de Derecho a la Salud y el Deporte, y te puedo asegurar que entre todos los asambleístas, lo más probable es que hayamos ya recorrido y visitado al menos 2 decenas de hospitales en donde todos los informes, absolutamente todos, con la misma información que tú estás entregando, son remitidos por la comisión justamente para que lleguen a ser atendidos por parte de los funcionarios respectivos. ¿Qué es lo que nosotros hoy buscamos y qué es lo que nosotros hoy queremos y confiamos? Y eso evidentemente es nuestra, por eso fue la presentación el día de ayer de mi propuesta en el Pleno, que el Ejecutivo va a actuar de una manera responsable, fortalecerá la gestión, la transparencia y sobre todo la ejecución para que la Red de Salud Pública del Ecuador empiece a solucionar los problemas que tú estás señalando, Andrés. Nadie, y esto que quiero que quede muy, muy en claro, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Reconocer que hay hospitales que necesitan mejorar mucho su funcionamiento no quiere decir que no exista otros en donde las cosas sí están funcionando mucho mejor, están mostrando resultados en comparación a años anteriores y en donde a lo mejor los usuarios, a diferencia de otros, quizás ahora se sienten mucho más satisfechos, pero el trabajo nuestro no va a estar cumplido, Andrés y Otto, hasta que nosotros realmente podamos tener una red de salud pública de Ecuador en donde en todos los hospitales haya medicinas, haya insumos y la gente pueda operarse, pueda sanarse y pueda regresar con salud a su casa. Eso está bien, sin duda, todos los deseamos, pero parecería que eso toma tiempo. Otto, no sé qué opinas tú en el sentido de, por ejemplo, vamos a la decisión que ha tomado el presidente Noboa, ¿no? Mira, Andrés. Permítame hacer la pregunta. Es la creación de un Comité Nacional de Salud Pública. Hay una frase popular que ustedes la deben conocer. Si quieres diluir algún tema, pues crea una comisión. Porque sabemos que las comisiones se tomarán su tiempo interinstitucional, porque además está el Ministerio de Salud, la Vicepresidencia de la República, Secretaría General de Administración, Secretaría General de Integridad, Ministerio de Economía, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en fin. Es decir, yo trato de imaginar a todas estas personas reunidas para ver qué hacen. Lo que se necesita es dinero. Si lo que no tienen es dinero, entonces tal vez la emergencia podría ayudar de ver de dónde saco el dinero para entregar y finalmente solucionar el tema. A ver, Andrés, tiene que quedar claro un tema, ¿no? La declaración de estado de emergencia administrativamente tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado? Que las compras públicas relacionadas a esa emergencia se puedan realizar de manera inmediata, abreviando pasos, obviando pasos. Y obviamente lo que hemos visto a lo largo de los años, recuerda usted que la gran cantidad de la corrupción que se daba en los últimos años en el sistema sanitario fue producto de lo que se provocó anteriormente o lo que se dio anteriormente, que fue la pandemia. La gente y la corrupción aprovecharon ese estado de emergencia para infiltrarse y adueñarse del sistema sanitario. Eso tampoco se puede provocar. Ahora, lo que resolvió la Asamblea Nacional, que aprobó la mayoría de los legisladores, tampoco quita la posibilidad y la facultad que tiene el Ministerio del Ramo y el Ejecutivo para poder declarar la emergencia, particularmente en ciertos aspectos. Es decir, si mañana se da algo como lo que dijo Andrés, en el sentido de que sí, por factores exógenos, no se realizaron las compras de ciertos medicamentos y no se dieron los mantenimientos en ciertos aspectos porque hubo una desgracia y no se pudo invertir, habiendo el presupuesto, se puede declarar la emergencia. Pero no se puede declarar la emergencia generalizada porque el remedio va a terminar siendo peor que la enfermedad. Y yo le digo otra cosa. Aquí lo que nosotros debemos modificar es la estructura, lo que dije hace un instante, del régimen orgánico destinado al manejo del sector sanitario y electoral. Le doy un ejemplo. ¿Qué pasa con cuantos gerentes que han pasado por las diferentes instituciones públicas que llegan a mediados de año y no han agotado o no han hecho las compras al menos el 50% de lo que debieron comprar y llevan el 10 o el 15%? Esos no solamente que deben ser sancionados o destituidos, sino que deben ser incluso hasta penalmente relacionados. ¿Por qué le digo? Porque un gerente de hospital que valiéndose o por su incompetencia o valiéndose de que queriendo asociar un grupo terrorista dentro de ese hospital no logra hacer las compras por querer adjudicar a alguien que tiene, o algún amigo o alguien vinculado a esas redes criminales, lo que va a ocurrir es que se va a morir gente, pues. Es lo que ha ocurrido en la actualidad. Entonces, me parece
que aunque no es lo que va a dar definitivamente la solución, la creación de este comité interinstitucional, pero sí va a servir como un organismo que va a monitorear al órgano rector, que es el ministerio correspondiente, para efectos de que tome control y verifique los cumplimientos de las compras, etcétera, etcétera. ¿No? Porque usted bien lo dijo hace un instante. ¿Qué ocurre cuando se hacen las compras y de pronto no hay el recurso, no hay el efectivo, la liquidez para poder comprar? Entonces, si ese es el problema, lo que había que es reestructurar las finanzas públicas en general para poder destinar más recursos y poder hacer las compras, porque en muchas otras ocasiones también lo que podría ocurrir es que se hace la compra, se hace el proceso de contratación y de pronto no llegan los recursos correspondientes. Y para eso, yo sí pienso que es un tema que debería analizarlo el gobierno nacional y que debería analizarlo este próximo comité interinstitucional que se va a crear, que es que deberíamos buscar alternativas de acercarnos con los tenedores de la deuda para poder reestructurar la deuda. Sí. Sí, todo eso me parece bien, pero fíjense ustedes, Andrés, el portal Primicias acaba de sacar una nota que un poco respalda lo que acabo de mencionar yo. Dice: el Comité Nacional de Salud Pública, creado recientemente por el presidente Daniel Noboa, se suma a otros 2 ya existentes que también son presididos por el Ministerio de Salud. Aún así, el sistema público atraviesa una de sus peores crisis. Ahí está, crea comité, es decir, este es el tercer comité que se crea para el mismo tema. ¿Cuál va a ser el resultado? Evidentemente, ya uno está curtido en esto. Finalmente se va a diluir, pues, Andrés, es decir... Quiero transmitir la indignación o la desesperación de la gente que tiene los familiares allí, que no puede estar esperando que un comité de intelectuales esté hablando sobre cómo solucionar mientras ellos necesitan la diálisis. O sea, así de simple. Andrés, quiero que sepas que probablemente existe poca gente más interesada que nosotros y sobre todo quienes estamos hoy en la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte y sobre todo en la bancada de ADN en que la estructura de salud pública del Ecuador funcione como tiene que funcionar. Se los digo esto abiertamente. No ha existido un gobierno, un presidente, una Asamblea Nacional, asambleístas que hayan luchado poniendo nombre y apellido, cara y foto, nombres de empresas, contratos, montos para desmantelar esta red de corrupción que, como decía Otto al inicio, son grandes responsables de hacia dónde nos han llevado. Gran parte de la corrupción que obviamente se siente hoy acorralada y sobre todo enfrentada por un gobierno que los quiere sacar, los quiere extirpar de raíz, evidentemente puede llevarte a eso, porque aunque te parezca mentira, Andrés, hay hospitales en donde desgraciadamente están manejados por grupos prácticamente delictivos, hay hospitales en donde hay medicinas vencidas, en donde hay insumos vencidos y que realmente esto va a iniciar seguramente un proceso en donde los responsables esperemos que paguen con todo el peso de la ley. Lo que tú estás señalando hace un momento, yo creo que es algo que tenemos. Y ahí me dirás, bueno, pero la gente no le puedes pedir a la gente que confíe cuando necesita curar a su ser querido mañana, no hoy. Nosotros también estamos con ese rigor y con esa velocidad y con ese mismo impulso para que estos problemas, Andrés, el comité los resuelva ya. Yo voy a ser muy sincero, no tengo los detalles para saber y leeré la nota de noticias para saber si este comité, como aseguran, es exactamente igual a los otros 2. Lo que yo sí te puedo decir es que la declaratoria de emergencia sanitaria sabemos a dónde nos lleva. La declaratoria de emergencia sanitaria del 2022, la del 2021 o la del 2020, que fue la que levantó la alfombra para ver todo lo que estaba sucediendo alrededor del sistema público de salud del país. Si ya sabemos a dónde nos lleva las declaratorias de emergencia sanitarias, que además tienen un marco jurídico que, como explicaba Otto, podrían no ser necesariamente las adecuadas y podría además, no sé, ser hasta una soga al cuello del propio gobierno. Bueno, veamos si este voto de confianza que se le está dando a esta creación del Comité Nacional de Salud puede, mediante muchos otros procesos, Otto hablaba sobre el tema de la deuda y habrá muchos otros que seguramente sobre esa mesa se puedan tratar, empecemos a darnos cuenta que la cosa está cambiando inmediatamente, porque lo que la gente necesita es que esto cambie ya. Bueno, yo debo confesar que no tiene mi voto de confianza ese comité, porque si son 7 autoridades, ahí el problema es que se diluye en la responsabilidad de quién cae.
Si tú tienes una persona que es el ministro de Salud, bueno, pues esa persona tiene que rajarse para hacer la política y en fin, punto. Pero si tienes a 7 autoridades, va a decir, no, es que yo di la orden, pero el Ministerio de Finanzas no dio el dinero, el Ministerio, es que mira, me explico, esa es la historia de siempre. Eso, yo creo, Andrés, y te entiendo porque, bueno, siempre el rigor periodístico está en cuestionar, pero eso será seguramente una pregunta que el Ejecutivo podrá y deberá responder, porque lo más probable es que tenga ya el orden o el organigrama o el funcionamiento de la comisión, pero lo que yo vuelvo a decirte lo mismo, créeme, y sobre todo porque dentro del círculo de la bancada de ADN y con mucha influencia sobre el presidente está su madre, la doctora Anabela Sinalín, que ha venido trabajando hace 40 años por la salud pública del país, no ha necesitado un cargo público para que sus brigadas no se detengan absolutamente ni un solo momento. Entonces, lo que yo quiero que comprendan es que cuando nosotros hemos negado la declaratoria de emergencia es porque la historia lo comprueba. Lastimosamente, las declaratorias de emergencia son el atajo ideal de quienes han manejado la corrupción en el sistema de salud pública del país. Y ese no es el camino. Si el camino es este Comité Nacional de Salud, el tiempo lo dirá, un tiempo que no puede sobrar, un tiempo que no nos sobra, evidentemente, y que por eso nosotros estamos como Comisión de Salud y dentro de todos los procesos de fiscalización entregando la información necesaria para que se den cuenta que efectivamente esto tiene que empezar a cambiar cuanto antes. Otto, ¿y qué va a pasar de aquí en adelante? Ya está el informe, está la posición de la Asamblea unánimemente solicitándole alguna reacción al gobierno. El gobierno ha reaccionado con esta decisión. En fin, ¿y de ahí qué? Es decir, estaremos, o ustedes estarán... No soy pitonizo ni tengo la bolita mágica. Harán monitoreo, presumo, no sé, por ahí va. Entiendo que del comité lo primero que va a salir es el diagnóstico de las deficiencias, de los problemas y las necesidades que deben ser resueltas por el Ministerio de Salud correspondiente. Obviamente, al final se van a determinar cuáles son las mayores incidencias y seguramente todo va a terminar en 2 cosas. Primero, reformas que tienen que hacerse en la ley. Yo mencioné alguna hace un instante. No podemos permitir, y yo creo que en la ley hay que arreglarlo, en el Código Orgánico de la Salud, para efectos de que sea sancionado cualquier autoridad del Ministerio de Salud, sea este gerente, sea el director administrativo de un ministerio, para que si no cumple la planificación de compras que está debidamente presupuestado, sea primero destituido y si mañana hay consecuencias, muertes relacionadas, tiene que ser sancionado penalmente. Para que la gente que vaya a administrar un hospital sepa que tiene que ser responsable y no finalmente simplemente mañana se mueren los pacientes y decir, me voy o me sacan o me destituyen y no tengo ningún tipo de responsabilidad. Primero. Y segundo, también se avisora que dentro del comité lo que va a haber es la necesidad de los recursos económicos. Por eso la importancia, y vi ahí como miembro de este comité al ministro de Economía y Finanzas, que así a vuelo de pájaro, ¿no? Estimo yo, por ejemplo, qué es lo que necesita el Estado ecuatoriano para atender 19.000 casos de problemas renales, de transfusiones, ¿cómo se llaman estos temas? Las diálisis. Ya, se necesitan 19.000. Usted necesita 500 millones de dólares. Alguien podría decir, entonces, ¿de dónde sacamos los 500 millones de dólares? Oiga, pagamos 8.000 millones de dólares por deuda externa e interna. Más fácil llegar a un acuerdo con los que tenemos la deuda interna, que son cerca de 35.000 millones de dólares, con quienes lo único que tenemos que hacer, oye, no te puedo pagar $1 millón mensuales, te voy a pagar 950.000 y sobran 50.000 por cada tenedor de la deuda interna y podemos llegar tranquilamente a 500 millones de dólares que tú los puedes inyectar directamente al sistema de salud para los temas renales o para otros problemas. Entonces, es cuestión de buscar alternativas, ¿no? Desde luego que ahí van a haber muchos expertos en la materia, no solamente de salud, sino en temas económicos, que estoy seguro van a dar algunas alternativas. Pero en lo que respecta a legislatura, yo creo que nosotros debemos ser más duros con un código de la salud que permita sancionar a aquellas personas que incumplan su responsabilidad. Tal vez tienes alguna cifra, Andrés, sobre la inversión que ha hecho el gobierno en términos de salud. A ver, cifras puntuales y exactas, seguramente podría cometer un error en asegurarlo. Lo que sí te puedo decir, y lo conversábamos justamente hoy, porque en nuestra última comisión de la tarde estuvo el representante del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y parte del trabajo que seguramente tendrá que llevar adelante el Comité Nacional de Salud es observar
la inversión en salud, una inversión que, como decía al inicio Otto Vera, ha venido decreciendo a lo largo de los últimos años y que desgraciadamente no ha sido la excepción en esta última etapa. Pero entonces, Acá fíjate en ese detalle, Andrés, si decrece, ¿cuál es la explicación? ¿Se le da prioridad a otros temas entonces? No, yo coincido con lo que señalábamos hace un momento, que seguramente en esa mesa del Comité Nacional de Salud la presencia de la ministra Saría Moya, la ministra de Finanzas, es una presencia clave. Es una presencia clave tomando en cuenta que este es uno de los aspectos que el presidente Noboa, incluso a la distancia, ha tomado como prioritarios en cuestión de horas ha firmado el decreto para la creación de este comité para poder actuar. Así que yo creo que esa respuesta o esa pregunta, más vale, Andrés, habría que hacérsela a la ministra de Finanzas para que hable con proyecciones, con números y con justificativo de cómo seguramente se utilizará el presupuesto para solventar los inconvenientes que tenemos. Me encantaría hacerle esa y otras preguntas. Lo importante es que ojalá nos acepte. Hay algunos ministros que todavía tienen dificultades para venir a este espacio y enhorabuena, tú representas este gobierno, vienes acá, efectivamente hay que cuestionar porque es que si no, ¿qué hago aquí? Es decir, la idea es ejercer mi profesión, ¿no? Entonces, pero bueno, algunos se incomodan y no vienen, pero bueno, seguiremos, evidentemente esa es nuestra tarea. Entonces, estamos ya en la parte final, Otto. Lo que me parece importantísimo, sin duda, resaltar es la unanimidad frente a este tema, ¿no? Es decir, no puede haber... Las diferencias políticas existirán siempre y sin duda son necesarias para el contrapoder, pero en temas así tan importantes, la unanimidad de criterios sin duda es un mensaje para el país contundente. Definitivamente que sí, más allá de que algunos opinamos diferentes respecto de la resolución. Yo creo que el Ecuador necesita certidumbres. Este es un tema álgido, es un tema que atañe a todos los ecuatorianos, sin importar si es de un bloque político, si es un partido político, si es hincha de un partido político. Yo creo que lo que queremos es solucionar los problemas. Y si esta resolución que hemos impulsado, que la mocionó Andrés Guzmán el día de ayer, tiene asidero dentro del Ejecutivo, qué bueno que se haya empezado por la creación, aunque repito, todo va a depender de primero trabajar con agilidad, con rapidez, que este comité rápidamente diagnostique cuáles son los problemas más severos que tenemos. Y si el gobierno en el futuro, dependiendo de ese diagnóstico, identifica que en ciertos temas particulares tiene que declarar la emergencia, lo tendrá que hacer bajo responsabilidad, repito, ya propia del Ejecutivo que tiene responsabilidad y del Ministerio del Ramo. Y de ahí, complementariamente a aquello, nosotros tenemos que seguir cumpliendo nuestro rol. Obviamente vamos a ver resultados seguramente de la comisión a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y en todos tiene que haber una incidencia positiva. Ojalá que la decisión que tome el gobierno sea la decisión más correcta y que finalmente los resultados positivos los veamos todos los ecuatorianos. Andrés, ¿y cómo recibes el tuit de Luisa González? ¿Es un acto meramente político? ¿Hay una preocupación real en ese contexto o no? ¿Cómo lo analizas? No, a mí me sorprende porque la bancada del RC, como tú lo decías hace un rato, votó a favor de la propuesta y la resolución entregada el día de ayer. Simplemente quizás es una respuesta política. Acá no hay que, como decía yo justamente hoy por la tarde con algunos colegas, yo señalaba que nuestra tarea de legisladores, nuestra tarea de fiscalización, sobre todo en esta dura misión alrededor de la red de salud pública del país, no debería tener un tinte político. Yo creo que lo de Luisa pasó más que nada para politizar o para intentar dividir, a decir ellos son ellos son de un lado, nosotros estamos del otro. Sin embargo, la tarea de fiscalización o la tarea legislativa para mí no debería tener una identificación política más que una identificación ciudadana, y creo que ayer la respuesta de todos los legisladores terminó siendo una respuesta favorable a lo que la gente necesita y este voto de confianza para que el comité creado el día de ayer por parte del presidente Noboa, bueno, nos traiga las soluciones que requerimos. Ella en el tuit te invita a que te atiendas en algún hospital público. ¿Alguna vez lo has hecho? Lo hice en algún momento, hace mucho tiempo, pero como digo yo, lo importante es que aporto,
que aporto de manera ininterrumpida. Yo no tengo, como dijo Luisa, con pesar aparentemente, ¿no? Con mucho pesar, que volver a trabajar. Yo no he parado de trabajar de manera ininterrumpida y mis aportes, afortunadamente, llegan para que a lo mejor algunos ecuatorianos utilicen, si se puede, en sentido figurado, el espacio que a lo mejor yo, gracias a mi trabajo estable, probablemente lo hago en una clínica privada. Sin embargo, lo que yo destaco es que acá lo importante no es justamente si te atiendes o no te atiendes, sino qué tan responsable eres con la gente. Yo sí me siento un asambleísta que me identifico con lo que está pasando con la gente, y por eso señalaba al inicio, Andrés, que mi labor de visitar hospitales no ha sido una labor momentánea o coyuntural. He estado en el hospital Teodoro Maldonado, estaba en el hospital de Montesinaí, estaba en el hospital en Matilde Hidalgo, estaba en el hospital universitario, en el hospital del Niño, Francisco Casa Bustamante, en el hospital de Solca. Entonces esto no es un tema de coyuntura. La verdad que la responsabilidad que nosotros tenemos es con la gente que nos para y que seguramente nos pide que las cosas sigan mejorando y que sigamos limpiando toda la podredumbre que nos ha llevado probablemente a que la salud pública del país esté hoy siendo la noticia principal en los periódicos. Bien, aquí concluimos esta conversación. Por cierto, qué valiente el cliente que vaya con Luisa González como abogada, la verdad. Yo no tengo esa valentía, pero bueno, sin duda debe haberlos. Así es que haga sus cachuelitos, ¿no? Porque la pobre dice que no tiene cómo vivir, pero caramba, se pasea por medio mundo. En fin, cosas de la política. Gracias a Andrés Guzmán y a Otto Vera por haber estado aquí. Que tengan una muy buena tarde. Gracias por haber compartido. Gracias, don Andrés López y don Andrés Guzmán. Un abrazo y muy gentil por la invitación. Un abrazo, tocayo, un abrazo grande para Otto y para toda la gente que te sigue. Listo, muchas gracias. 18:06, una pausa. Venimos ya, amigos. Listo, entonces vamos a continuar nuestra agenda informativa. Definitivamente fue un desastre. Hola, hola, ¿qué tal? Ya escucho por ahí a alguien, pero bueno, todavía voy a hacer la mínima introducción, o si no, que pasen ya al estudio principal. Vamos a tener un encuentro realmente único. Esto no sucede todos los días, así es que me siento súper complacido, afortunado de tener como invitados a Manuel Avilés y a Eric Ramos. Los dos son fotógrafos de naturaleza, de gente, en fin. Y además les une el hecho de haber logrado una portada en National Geographic, cosa que no es tema menor, ¿no? Entonces, bueno, nos ha parecido interesante porque como son competencia, pues los he invitado para que se peleen aquí. No, mentira, mentira. No, en buena lid más bien. Quiero conocerlos un poco más, que me cuenten un poco de su profesión y luego llegamos a la portada, ¿no? Pero antes de eso, saber cómo es que nace ese amor por la fotografía. No sé si lo tuvieron claro desde el principio, si tuvieron alguna influencia en casa, alguien que les dio una cámara. ¿Cómo fue el inicio de la fotografía en el caso de ustedes? A ver, Manuel, que es el mayorcito, que empiece, por favor. Dale, con gusto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un gusto, Eric, en conocerte, felicitarte por esa portada que la verdad es hermosa. A mí me encanta mucho fotografiar paisajes y yo sé lo que es ir al Cotopaxi y esperar ahí días y que no se abra y bueno, en todo caso, cuando vi tu foto me pareció fantástica y te felicito porque yo sé lo difícil que es tomar ese tipo de fotos. En mi caso, bueno, yo tuve la suerte de ser, bueno, yo soy ingeniero agropecuario y a mí la fotografía me llega por cuestiones de la vida. Yo estoy en el Cristóbal Colón y el último año de
de colegio nos fuimos a Galápagos. Entonces me llevé una camarita de rollo que me prestaron, esas de plástico, como Típica. la típica, bueno, para mi generación. ¿Cuántos años tienes tú, Eric? Yo tengo 33. ¿Cuánto? 33. Ah, yo tengo 50, así que tú no alcanzaste ni de cerca ese tipo de Claro, claro. fotografía. Entonces, ahí me voy a Galápagos y siempre he dicho que tal vez fue el mejor lugar donde pude empezar a tomar fotos porque en Galápagos es fácil hacer fotos, ¿no? O sea, uno, Tal más que cual. todo, cuando cuando está empezando piensa que es fotógrafo porque todas las fotos Salen salen bien. increíbles. De ahí, de ahí, bueno, tuve la suerte de, si no me equivoco, Andrés, también fuiste voluntario con los salesianos, ¿no? Sí, sí, sí. Estuve un año en Manta con los salesianos y de ahí pedí seguir un poco el hilo de trabajar con los salesianos y pedí que me manden a la misión salesiana más lejana que había. Me mandaron a Yaupi, en Morona, Santiago. Ya. Hace 31 años me demoraba 4 días en llegar a la misión. Fui hace 20 años que no iba, fui hace 2 semanas y te haces 12 horas, el mismo día llega, ya hay carretera y todo lo demás. Entonces, para mí, hago clic con la fotografía de paisajes y gente estando ahí en Yaupi. Ya. Me, me quedé impactado con la parte cultural del Ecuador, la naturaleza y eso. Y bueno, seguía con mi camarita de rollo y todo lo demás. Entonces, ya salgo de esta parte pastoral, por decirlo de una manera, y soy ingeniero agropecuario, estudié en la Politécnica, saqué, bueno, 2 títulos en agricultura, pero seguía con el hobby de la fotografía, hasta que ya jaló más la fotografía que la agricultura, renuncié a todo y me dediqué me fui a estudiar a Buenos Aires, estuve estudiando Ahora, fotografía en pero, Buenos Aires. Manuel, pero cuéntame, ¿cuándo fue que hizo clic? Es decir, ¿en qué momento? ¿Fue una foto? ¿Fue una experiencia? O sea, ¿cuándo tú dijiste desde la carrera para dedicarme? ¿Por qué? No, es que, a ver, arranca con el viaje a Galápagos, de Ya, alguna manera. Me gustó la fotografía. ok. De ahí me voy al oriente a Ujú. vivir con Shuaras Ya, y me engancho con la fotografía de naturaleza y gente. ok, Entonces, claro, siempre estuvo paralelo un poco de acuerdo. con la agricultura. Estudiaba en la universidad, vacaciones visitaba a la misión, siempre me gustó mochilear. Entonces, como que iba paralelamente. Entonces, llega un momento en que me da risa porque estaba por cumplir 30 años y ya como que se me había ido la juventud, según yo. Y bueno, digo, bueno, tengo que dedicarme a lo que realmente me gusta, que es Claro, la fotografía. Entonces, ya, dejar todo un estilo de vida y de empezar carga. de cero, Ok, porque lo que yo sabía era muy, muy empírico. Entonces regreso a Ecuador y ya me voy de largo con la fotografía. dale. Estuvimos viendo ahí un par de fotos, ya más adelante presentaremos las portadas. Ahora, ¿No? Eric, cuéntame tu historia, ¿cómo así nace tu amor por la fotografía? Bueno, yo también tengo algo de similar con Manuel porque voy a decir que gran parte inició obviamente en Ecuador, viajando, pero considero que actualmente el por qué me dedico mucho más a esto de la fotografía submarina, que estoy en este caso yo, inicialmente también comenzó en Galápagos. O sea, es increíble porque de verdad, es lo que dice Manuel, estás en un lugar que en cada esquina es algo tan increíble y tan salvaje y tan natural que la tomas y ya te sientes fotógrafo. Claro. Asimismo nació este amor también por todo lo que es el viaje. Comencé a viajar bastante por Ecuador, recorrer diferentes lugares de mi país, desde volcanes, cascadas, todo lo que me encontraba. Y asimismo comencé a acampar, que también nació hace mucho. Bueno, ya no lo hago tanto, pero claro, cada vez que voy a acampar es como que te conectas 100% con la naturaleza. Ujú. Y así mismo también, ya tengo actualmente 33 años y tengo aproximadamente unos 10 más de 10 años en todo lo que respecta al mundo audiovisual y de la fotografía. Y así, actualmente comenzó con un hobby, también comencé con mi primera cámara, con una GoPro, yo era en este caso ya un poquito más actual. Yo estaba con una GoPro 4 me acuerdo, que comencé a documentar muchos espacios de donde yo viajaba. Y en este caso, nada, pues también comencé a involucrarme más en el mundo de capturar las cosas, es la fotografía y el video. Creo que estas dos cosas han nacido a la par. O sea, me considero un filmmaker y fotógrafo en este caso, de naturaleza, de viajes. Y actualmente me estoy enfocando más en lo que es la vida de vida marina, sobre todo. Ahora, pero
Y esto aplica para los dos. Quiero saber, es decir, ¿fue una autopreparación o cogieron algún curso, alguna años de estudio o simplemente fueron moneando los equipos y tuvieron un talento especial, una sensibilidad especial? En tu caso, ¿cómo es, Eric? Bueno, en mi caso puedo decir que sí, obviamente tengo las bases de este mundo fotográfico desde la universidad, luego cogí unos talleres así muy, muy básicos de fotografía, pero claro, en este caso hace muchos años y bueno, hasta ahora creo son muy pocos, o sea, no hay un curso, un colegio, un taller específicamente de naturaleza. Creo que Ujú. Creo que actualmente los hace Robinsky, un gran fotógrafo también, pero Claro. son muy, muy, muy cortos, no tenemos tanta accesibilidad para este mundo ya de paisajes como tal. Y claro, ya de ahí te puedo decir que lo general lo he aprendido empíricamente, desde viajando, probando, el tema de las estrellas, tomar fotos a las Entrenamiento. estrellas de noche, de la Vía Láctea, Mm. claro, es algo que yo comencé, como esa foto que ven ahí, es algo que yo comencé a probar, a monear, y creo que de nuestra generación puedo decir que básicamente la escuela es YouTube. De YouTube también aprendido bastante, de otros fotógrafos, igual de manera de paisaje. Me metí a investigar cómo hacen esta fotografía, cómo logro conseguir Claro, esto. Y increíble. así poco a poco me fui teniendo un poco más de profesión en esto. Oye, Manuel, tú decías hace un momento lo importante que es aprender a tener paciencia. Cuéntame, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido el momento que tú decías ya tiro la toalla? O sea, ya hasta cuándo, pero finalmente salió alguna foto chévere. Tengo una anécdota y me da risa porque es prácticamente la misma foto del Cotopaxi con la Vía Láctea. Ah, sí, Eh, Me dio una época por hacerle al andinismo. Estuve ya. escalando volcanes. Para mí hacer fotografía de volcanes y Vía Láctea, nevados, todo Mm, eso me parece, me seduce demasiado. El problema es que somos de Guayaquil o somos de la costa claro, y tienes que tener algunos días antes para aclimatarte total. y se complica un poco. Entonces recuerdo una ocasión, era un feriado, era el Día de los Muertos, me acuerdo. Entonces voy con mi carro, voy al refugio del Cotopaxi y estaba lleno. Entonces me tocó dormir en el parqueadero. Chu, ¿Ya? Me tocó dormir en el parqueadero. Estaba todo nublado, estaba garuando, 10 de la uy, noche, hacía un frío. Yo me acuerdo que estaba con mi tablet viendo películas y el parabrisas estaba totalmente pisado, ¿no? Lleno de empañado, claro. hielo. Ujú. Bueno, habré pasado unas 2, 3 horas despierto, qué sé yo, hasta las 12 de la noche, cuando yo no sé por qué me da por abrir la ventana. Todo estaba, o sea, tú no veías nada, todo estaba nubladote. Me da por abrir la ventana del Boom. carro, estaba todo despejado, la Vía Láctea completita, y yo viendo películas No sin puede saber ser. que Lo que estaba pasa. ese espectáculo afuera. Entonces, eh, y sobre todo con la Vía Láctea hay que tener paciencia, hasta cierto punto suerte, porque a veces estás ahí y está nublado y justamente estás enseñando una foto con unos cebos también con la Claro. Vía Láctea acá atrás en la cordillera Chongón Colonche. Entonces, Impresionante. para que tenga una buena foto de Vía Láctea, tiene que tener el día correcto, que no haya luna, que no haya luz cerca, que esté despejado, que tengas algo para componer la foto, porque no solamente las estrellas. Claro, obvio. Entonces eso. Qué increíble, ¿no? Y bueno, pero lograste entonces, en ese Sí, momento, a no, sacar los mira. equipos y fuiste a hacer la foto, ¿o no? Corrí, saqué el trípode, armé todo el equipo ahí, y Claro. sabes que bajó una persona, justo bajaba una persona, y me dice, o sea, se sorprendió, ¿no? Y le enseño las fotos, y el tipo había sido el dueño del refugio, Ya. y hace muchos años, y el tipo dice, wow, qué buenas fotos. Entonces le digo, sí, pero no puedo dormir aquí porque está lleno. Me dice, no, pero ya a partir de mañana, como iba a escalar el Cotopaxi, me dice, me dejas unas fotos y no te cobro la estadía. Is- Me salió la noche gratis en el refugio, Bueno, Bien. justamente mira, por eso. mira tú, valió para sin duda. Y en tu caso, Eric, también cuéntanos alguna foto que te haya demandado mucha paciencia hasta que finalmente se logró. Sí, sí, como dice Manuel, también es como que creo que hablamos mucho en el mismo idioma, porque nos ha pasado muchas cosas similares. Y claro, para mí en este caso, para hablarme específicamente de la portada actual, es tal cual eso, o sea, el clima interfiere mucho. Por ejemplo, esa fotografía que ves ahí de la Vía Láctea, con literal, está el centro del lácteo encima de la cumbre del volcán. En ese caso también, yo he viajado a esta laguna como tal unas más de 5 veces, se puede decir. Y en este caso, claro, me ha tocado todos los climas increíbles, el cielo estrelladísimo, obviamente del otro lado, dependiendo del año.
Y claro, yo una vez viajé para mi cumpleaños de hace 2 años, que fue que tomé esa foto. Y en este caso, claro, yo estaba buscando tener la Vía Láctea en el centro del volcán, justo que apunte en la cumbre del Cotopaxi. Y literal, fue un día de mi cumpleaños que llegué en la noche y me tocó, así, me tocó un día súper despejado, como a las 3 de la mañana, muriéndome de frío, pero tú sabes que tienes que conseguir esa foto porque no va a volver a suceder, Claro, literal. claro. Es muy difícil que todo así se conecte tan perfecto. Y la verdad es que sí, también es como, también desde la vida marina, o sea, meterme a sumergirme a 30 metros sobre el mar para esperar una escuela de tiburones martillos que, claro, no sucede siempre. O sea, esperar Mm, ese momento de que ya tomas la fotografía y me pasó que muchas veces termino la fotografía y bajo la cámara solo también a deleitar el paisaje que tengo. Porque claro, claro. si solo me quedo con la cámara, me quedo en lo digital, por decirlo así. Pero muchas veces también trato de conectarme con lo que estoy viviendo y dejando un rato la cámara para poder vivir lo que estoy viviendo. Manuel, ¿cuánto influye la tecnología? Porque dicen, bueno, yo he visto además fotos antiguas en blanco y negro, pero antiguas maravillosas, ¿no? Y tú dices, bueno, caramba, que es cuestión de, insisto, del concepto, del arte, de la sensibilidad para tomar la foto, o de los super mega o teleobjetivos y aparatos que hoy por hoy existen. Es decir, ¿qué hace la diferencia? Como dice el refrán, no es la flecha, es el indio, ¿no? Como bien dices tú, el tema de la tecnología, mira, yo tengo la suerte, porque la verdad al final del día es suerte de haber aprendido en análoga Mm, y ujú. haber arrancado mi vida profesional en digital. Ya, Entonces a mí me tocó la época de rollo de de que acuerdo. tenías que pensar cada foto. Uf, No podías dispararla por porque te daba gusto. la gana. Ujú. Entonces, eso de alguna manera nos hizo un poco más sensibles, el saber esperar e encontrar el momento indicado, que ahora también lo encuentras, pero antes simplemente disparabas 3 4 fotos y te persinabas, ahora disparas Claro. 200. Yo me acuerdo la primera vez que salí a mochilear de Ecuador, me fui a Machu Picchu, tenía por ahí 25 años, y me llevé 5 rollos de 36, o sea, 180 fotos para una semana en Cusco y los alrededores en Imagínate. Machu Picchu. Qué Hoy locura. por hoy, 180 fotos disparo en una ida a un mercado un par de horas. Claro, entonces, Increíble. con lo referente a lo que tú dices, el comentario es, eh, yo creo que la tecnología ha ayudado muchísimo. Antes, cuando éramos muchachos, yo me acuerdo que fotógrafos eran contados. O sea, ni siquiera te hablo cuando yo arranqué de fotógrafo. Antes, habían pocos fotógrafos y eran muy famosos. Ahora dice fotografía de matrimonio y tiene 3.000 y buenos fotógrafos. O sea, ya tiene fotógrafos de comida, de matrimonio, de bautizo. Increíble. Entonces, democratizó la fotografía. Entonces, si miras al pasado, esas fotografías están más pensadas, son más románticas, porque esperas el momento ideal y cuando salió buena, salió muy buena. Oye, y Eric, ¿te ha ocurrido que tú decías, chuta, esta foto es de campeonato y resulta que no fue tanto, es decir, no tuvo el impacto que tú hubieses creído? O lo contrario, que tú decías esta foto promedio y la gente queda en shock. Es decir, que ¿te ha pasado algo así? Ah, sí, bastantes veces, muchas veces. Y Así. actualmente, ahora que puedo hablar desde el lado de las redes como tal, que es donde Ah, más se interfiere mucho ese tema. Claro, yo he subido fotos que para mí digo, esto es una locura. Y claro. claro, que no tiene la tanta interacción como uno espera. Ya, Claro, claro. pero también hay fotos yo, sabes, siempre que trato en mis redes compartir, sobre todo como en mi feed, lo uso como un portafolio actual digital. Trato de subir las que más me representan, las que más me llenan, las que más me comunican, las que más puedo, de cierta forma, generar una sensación a alguien, de teletransportarlo, de que qué increíble, hoy este video o esta foto me dio una paz, etcétera. Y sí, o sea, obviamente me ha pasado así de todo este tipo de cosas y claro, por ejemplo, hablando respectivamente de la portada, una fotografía que la tomé en el 2021 aproximadamente, cuando salía mucho más a acampar. Imagínate después de 4 años está en Ah, una portada a nivel mundial, así es como que... no te creo. Yo juraba que esto había sido hace un mes, una cosa así. No, 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 para nada. Wow. Ahí te Ajá. la tienen. Claro, ahí Adelante. hay varias cosas, ¿no? El reflejo que tienes del volcán, obviamente las cabañitas, en fin, hay muchos elementos, pero increíble, eso fue en el 2021. Sí, total. Esa ahí, como puedes ver, es en la laguna de Santo Domingo. En este caso, yo un día anterior, hablando un poco más también del clima, un día anterior había viajado con mis amigos, llegué un poco en la tarde, acampamos todo gris, así parecía Silent Hills por todos lados.
Y en este caso, claro, ya como que dijimos, bueno, acampamos, tenemos un día más para quedarnos a ver qué pasa. Y en este caso, llegó la noche, nos tocó muy estrellada, increíble, y dije, quisieras, una de mis horas favoritas es cuando los primeros rayos de luz, cuando la luz se pone un poco azulita, así como dramática, le da un toque como misterioso en este caso. Y dije, bueno, literal, estaba como en madrugada, casi desde las 12 a la 1, 2, no recuerdo. Literal, dormí un par de horas, puse alarma como a las 4:30 de nuevo, y otro amigo me acolitó también porque es fotógrafo. Y literal, vimos el cielo, yo ya me estaba posicionando para esperar esos primeros rayos, el Cotopaxi totalmente despejado, esta neblina que cubría la montañita que está ahí adelante de las carpas, Ajá. ¿cómo la neblina y el volcán. Y aparte, obviamente, por las mañanas, por lo general tienes la suerte de que no hay mucho viento. En este Ajá. caso, obviamente, tenemos una laguna que sin nada de viento va a ser un Un espejo, espejo. claro. Y ya simplemente como ves el paisaje ya de película, la simetría que tiene, o en este caso le pedí a unos compañeros que, bueno, a mi amigo que se para al lado de las carpas, que se prenda con su lamparita para que también se pueda ver la magnitud que tiene este espacio, que se siente tan pequeño, te sientes tan pequeño en un lugar. Y en este caso, bueno, molestar a mis amigos para ponerle un par de luces adentro de las carpas para iluminar esto, y salió la fotografía. Ah, mira tú. Todo un proceso hoy. Ahora, Todo un proceso. ahora Manuel, hoy por hoy, como estábamos hablando en su momento del tema de la tecnología, ¿cuánto impacta en el resultado final? Pero me refiero al tema de los colores, porque hoy también se dice, es que me salió mal tal cosa, o el Photoshop, no sé si así se dice, pero Claro. ahora, pero puedes ir arreglando, puedes cambiar el color, la tonalidad, lo que tú quieras. Hoy por hoy es una cosa impresionante. Entonces, ¿cómo lograr la autenticidad de una foto? ¿Se evalúa eso, por ejemplo, cuando sale una publicación como la que hemos visto? A ver, yo creo, y siempre lo digo cuando me toca dar clases de fotografía en alguna universidad o un taller, hoy por hoy, así, en este momento, la fotografía se maneja la buena foto, la buena edición y el buen manejo de redes sociales. Si una de esas tres cosas fallan, ¿ya? La fotografía pierde mucho. Y me atrevo a decir que tal vez la buena foto es lo último. Porque si tú no tienes un buen manejo de redes, es como que si no existieras. No tienes cómo desplayarla. Claro, Y, darle a conocer, y ¿no? la edición, y te lo digo yo tengo un libro de fotografía que se llama Colores del Ecuador, en los cuales yo resalto, lo saqué hace muchos años. Entonces, como en esta foto que estás poniendo, yo resalto mucho el naranja, porque me Uf, encantan los colores. qué Hoy por hoy impresionante. me ha tocado cambiarme el chip y comenzar a bajarle un poco los decibeles a la saturación de los colores, porque lo que marca ahora es un poco la fotografía más soft, ya no los Comprendo. colores tan vivos. De hecho, ya inclusive en video, Eric me puede corregir si me equivoco, o sea, la fotografía y los videos ya van cambiando un poco la tendencia. Yo retoco en Lightroom, que es un programa bastante amigable, y ya me toca a mí ya ir cambiándome, como te decía, el chip de cómo retocar. Entonces, hoy por hoy, la verdad, ya hay fotos que ya no la podemos ni juzgar como lo hubiéramos juzgado antes, decir, uy, está muy pálida, uy, el tono de piel no me gusta. No, ya ahora la tendencia es un poco desconectarnos de esos colores vivos, encendidos. Pero dependería, pues Eric, no sé qué opinas tú, en el sentido de que la foto que vimos hace un momento de los amarillos y naranjas, si no haces si no hay esa intensidad, creería que no logras el impacto, si se vuelve algo más de colores menos Para, intensos. No, no, totalmente de acuerdo, Ah, para ya. nuestra generación. Y de hecho, yo tengo una pelea porque tengo un grupo muy íntimo de amigos fotógrafos. Y mira, todas esas fotos a mí me encantan los colores como están, Pucha, pero no espectaculares. están retocadas como tal vez estaría retocando hoy por hoy. Entonces, es como que me reclamaban, oye, tu colores siguen muy intensos, muy intensos. Entonces, me tocó ir bajándole un poco como te decía hace un Ah, momento, ¿no? Hacia el retoque. Entonces, quizás comprendo. nosotros, nuestra generación de más allá de 40 y pico de años, que queremos un poco los colores más reales, más vivos, más Claro, intensos. 100%. Si tú ves la generación de ahora, no sé si Eric me puede dar una mano ahí explicando también eso, ¿no? No, no, sí, en este caso yo puedo decir que ya ahí viene un poco a interferir el tema de los gustos también, porque en este caso yo también considero que, claro, ya el tema de cómo ha evolucionado los gustos de las personas también,
es como un poco adaptarse a ese punto en que tú tienes que adaptarte un poco a lo que quiere la gente y también tratar de conservar lo que a ti te gusta Sí, o pues. cómo te gusta. Porque claro, si a Manuel te gusta un poco más saturada, está bien, al final él es el fotógrafo y se puede volver hasta una tendencia. Es tu O sea, propuesta, actualmente, ¿no? exactamente, es como que actualmente ya se lo puede como describir a ser una tendencia. De Él acuerdo. usa fotografía más saturada con una composición muy buena, que para mí, más allá de los colores y todo, que sí interviene bastante, es mucho la composición. De O sea, acuerdo. como que qué transmites con esa foto, o qué te llama la atención para Claro. ser diferente en este caso. Y sí, es como un poco eso ha evolucionado bastante y claro, hasta a mí me pasa. También tengo que muchas veces en tema de video o fotos todo el tiempo ir evolucionando, evolucionando, evolucionando. Y como claro, ahorita la inteligencia artificial, que bueno, ese es otro tema, Uf. es como que ha facilitado a todo el mundo muchas cosas. Sí, me imagino. Este, claro, entonces esa propuesta finalmente hace una marca y tú ves la foto y tú dices, ah, esa foto es de fulano, porque efectivamente ya está familiarizado. Ahora bien, Manuel, uno diría, bueno, alguien le da una cámara, ándate al bosque a tomar fotos, salen bonitas, qué sé yo, es una afición barata. Mentira. Es carísima, yo creo, ¿no? Puchica, las cámaras ahora, hay que viajar, los lugares, los hospedajes, o sea, caramba, y de pronto no te sale la foto que querías. O sea, realmente, ¿cómo hacen para sobrevivir? O sea, al principio me imagino que no es tan difícil, pero ya después, si te vas a dedicar a eso, qué complicado, pues. Para mí ha sido saber también acoplarme. Yo, como te decía hace un momento, antes éramos muy pocos fotógrafos, y éramos muy versátiles, porque yo siempre me ha gustado hacer paisaje en gente, pero como en alguna vez estuve en un taller de fotografía y alguien dijo, no, que yo arranqué siendo fotógrafo de la BBC, y era como que un muchacho que recién empezaba, entonces nosotros como que de la BBC dice Wow. boda, bautizo y cumpleaños, ¿ya? Entonces, todo, arranqué yo con la fotografía de paisaje y gente, pero también hacía boda, bautizo, Ah, cumpleaños, ok. platos de comida, éramos muy versátiles, De acuerdo. éramos muy versátiles. Entonces había trabajo. Mm. Ahora, como bien dices tú, quizás lo costoso, antes lo costoso era revelar las Ah, fotos, no era barato, ahora tomas miles, entonces, pero tienes que siempre estar actualizando tus equipos, tienes que estar haciendo talleres por internet, viajar. Entonces, yo sí debo ser honesto y decir que económicamente para mí ha sido más complicado porque ahora hay mucha más competencia que antes. Los bancos de imágenes, antes tú vendías una foto a muy buen precio, ahora tú vas a un banco de imagen y la puedes conseguir en 5 o 10 dólares. Una foto que normalmente tú la podías vender en... O sea, yo me acuerdo una ocasión vendí una foto para una marca de detergente, que fue mi primera foto cara hace, no sé, 20 años, y la vendí como en $1000. Y ahora opa. esa misma foto en un banco de imágenes vale 100. Caramba, no, pues ya los tiempos cambian, ¿no? Entonces, ¿y ahí cómo te adaptas? Porque efectivamente tienes que adaptarte como todo en la vida, ¿no? A mí me ha tocado dar talleres, ser profesor, hacer Ah, aplicaciones para iPad en algún momento, viajar, arreglármelas un poco y yo sí muy honesto y muy sincero conmigo mismo y no me he querido despegar de mis paisajes y de mi gente. pero Para mí es muy difícil hacer otra cosa. en la Amazonía te vi hasta de stripper, me parece. Ah, yo te vi ahí, hermano, con una lanza ahí, chullo, como Hay dicen. que hacerle todo para que Al, colaboren con esta foto. al lugar que fueras, haz las cosas que vieras, decía mi padre Claro. siempre. Nos fuimos a cazar monos con esa foto, la viste en mi Instagram. Era Ujú. una foto que la quería hacer hace mucho tiempo. Y bueno, yo dije, ya, aquí nos vamos. Entonces, los guaranes andaban desnudos y bueno, me desnudé también. La piolita, claro, la foto la subí Sí, pues sí, sí. tapándole con emoji a todo el mundo. Pero dices que es cómodo la piolita. Súper cómodo. El problema es en la selva, porque esa gente caza así. Claro, Esa gente lógico. caza. Tiene que correr, trepar con esa vaina, puchica. Es. Es lo que dice. Yo también he tenido la oportunidad de viajar a esos lugares y es loco todo lo que hace. Sí, ¿no? Sí. Oye, bueno, ya vimos la foto de Eric. Veamos la portada de Manuel, pues para comentarla. ¿Eso cuándo fue? ¿Cómo se llama, Manuel? ¿Y en qué circunstancia fue? ¿Le pediste, póngase así? Digamos, ¿acomodaste el entorno? ¿Cómo fue? Me da risa, se van a reír con lo que voy a decir, pero ustedes sorprendieron esa foto, la de Eric del 2021, 2022.
Mi foto fue del 2008. Ok. Fue del 2008, ¿ya? Y me tocó, imagínate, la tomé, o sea, la portada fue hace 2 años, tenía 14 o 15 años de haberla tomado, y la historia es así. Yo me fui a tomar fotos. En esa época yo no había tanta competencia, como hemos hablado un poco, y para mí era un sueño las historias de Baltasar Ushka, del hielero del Chimborazo. Por supuesto. Entonces me fui, lo contacté al yerno de Baltasar, que es el que ahora está sacando hielo. Alguien me dio su contacto, hablé con él porque Baltasar no tenía celular. Claro. Entonces hablo con él y le digo, bueno, ¿sabes qué? Baltasar iba 2 veces por semana, se me ocurre, el martes y el viernes. Ajá. Entonces me fui con Baltasar, no llegué pero ni a la mitad, o sea, me fui a aclimatar, me quedé 2 días. Baltasar es como que iba en moto, o sea, él iba con sus burritos y yo, pero ¿sabes qué? Mi carro me adelanté, lo dejé hasta donde más llegó arriba, comencé a caminar, el tipo me pasó y yo me tuve que regresar porque yo no daba, o sea, estamos hablando de ya a un punto de 4.000 y pico de metros de altura para llegar a 5. Cuando yo regreso, hay una cosa que a mí me fascinó, que es las mujeres, las pastoras, salen como que se van a la guerra, o sea, salen ovejas, llamas, perros y mujeres pastoreando. 50 metros más adelante, mujeres, llamas, ovejas, todo. O sea, van como pelotones. Ya. Esto, me dediqué a tomar fotos de eso, me encantó. Cuando yo estoy bajando, cuando estoy regresando, la veo a la señora que se llama Manuela. ¿Ya? La veo a Manuela sentadita ahí en su páramo cuidando alpacas. ¿Ya? Le digo, tú sabes que es complicado, no es fácil hacer fotos de los indígenas de la sierra. Lógico. ¿Ya? Y peor en lugares turísticos. Pero como este era un lugar que no era turístico, la señora fue muy amable, me regaló esa sonrisa, por ahí una más y el resto con la cara seria. Ya, claro. Muchas gracias, seguí el camino. Rojita Fin de la historia. Fin de la historia, tomé la foto. Pasaron 14 años y aparece en la portada. Bueno, pero ¿cómo? Se hizo también a través del Ministerio de Turismo. Y esa edición fue una edición de Ecuador. National Geographic trajo sus fotógrafos, qué sé yo, pero al ministerio no le cuadraba mucho un par de fotos que había propuesto National Geographic. Entonces, la gente de National Geographic dijo, a ver, danos tú opciones. ¿Te acuerdas la campaña All You Need Is Ecuador? Claro, hace por supuesto. unos años, el Ministerio de Turismo me compró algunas fotos y entre esas estaba esa foto. ¿Ya? Y ellos pusieron a disposición de National Geographic varias fotos para la portada. Entonces agarraron esa foto y comprenderás para mí la sorpresa. Yo ya había tenido ahí algo de interacción con National Geographic un par de veces. Tuve la suerte de exponer en la galería de ellos en Londres en algún momento. Pero bueno, el asunto es que para mí lo más importante siempre es ser agradecidos. Y para esta gente, a veces simplemente el hecho de devolverles una foto impresa es hartísimo. Entonces, imagínate después de 15 años buscar a la señora, el desafío que fue ir al páramo, enseñar la foto. Claro. O sea, imagínate eso. Lo bueno es que tenías evidencia de la cara. No, y aparte de eso, está viva, habrá muerto, ¿cuántos años tiene? No lo sé. Lo turro de todo esto es que, bueno, fui con unos amigos, le digo, voy a hacer un videíto de cómo encontré a la señora. Claro. Llego yo, me paro donde te contaba que se paraban las pastoras, y le digo, ¿la conoces a ella? Sí, claro, la señora Manuela. ¿Y dónde vive? Ya vive acá. Y yo dije, miércoles, a la primera le atino. Claro. O sea, yo quería que me filmen, que me digan, no la conocemos. Claro. Todo el mundo la conocía, la señora Manuela había sido la señora más popular. La familia tiene una fábrica de queso. Bueno, yo llego y la veo, pero la verdad que fue, hasta el final, cuando viene un tipo en una moto, y le digo, ¿la conoce? Dice, sí, es mi mamá. Y yo me quedo así, ¿es tu mamá? Le digo, es Manuela. Entonces me dice, sí. Completo. Y me dice, bueno, ¿dónde vives? En tal lugar. Ok, yo voy allá en 10 minutos. Entonces trepamos, nos fuimos en el carro y la veía ahí paradita fuera de su casa. Ya en ese momento tenía la señora 80 y pico de años. Entonces me ve y le digo, ¿usted se acuerda de mí? Le digo, usted es ella, ¿no? Y me dice, sí. ¿Se acuerda de mí? Y me dice, sí. Y digo, ¿en serio se acuerda de mí? Sí, usted me tomó esta foto arriba mientras yo cuidaba las alpacas. Yo me quedo así como que, wow. Y de ahí me acuerdo que le llevé la foto impreso en un cuadro grande y me dijo una cosa que me encantó, que me dijo,
no se olvidará de los pobres. Upa. Y le digo, no, ¿cómo va a creer? Yo voy 2 veces al año a la casa de ella a hacer parrilladas. Wow. O sea, ya, la vez pasada fuimos con un grupo grande de amigos y fue increíble porque ella tiene 100 descendientes, o sea, ella tiene tataranietos. Entonces tiene 10 hijos, 60 nietos, claro. 30, o sea, y entonces llevamos la parrilla y éramos tantos que la hicimos la parrilla dentro de la casa de ella en una chimenea. Y me dio gusto porque nosotros llevamos todos los juguetes para la parrilla, las costillas, todo lo demás. Y ella no podía, como es la gente indígena, que la comida en abundancia es como un símbolo de que te reciben bien. Uh-huh. Había cuy, conejo, ollas de Chuta, o sea sopa que- de gallina, una fiesta así. Increíble. Y yo, por lo menos 1 o 2 veces al año la visito Claro, y oye. feliz de la vida con mi Es que tocaya. creo Yo- que estás 100% agradecido con ella. O sea, creo que estás Totalmente. muy O sea, agradecido. ella no tiene idea de la magnitud Claro, de lo eso- que significó para mí esa imagen. Justamente iba a decir eso, que tal vez ella no entiende lo que le acabas de dar. O sea, para nosotros ella no entiende, bueno, para muchas personas no entiende qué es tener eso en tus manos. Ujú. Yo iba a preguntar cuáles son las realizaciones que tienen ustedes como fotógrafos. Ya a Manuel no le voy a preguntar eso porque lo acaba de contar. O sea, una cosa maravillosa, ¿no? Que establezca semejante vínculo con alguien que tomaste una foto y hay ese agradecimiento. Así que bueno, eso le voy a preguntar a Eric eso. Pero antes, también lo que íbamos a hablar de tu foto de allá. Ah, bueno, no, ya contaste esa historia. Entonces vamos directamente. ¿Cuáles son o cuál ha sido tu realización más importante tomando una foto? ¿A quién? ¿A mí? A ti, Sí. Eric. Ajá. A ver, ¿cómo será la pregunta? Disculpa. O sea, No entendí. ¿por qué finalmente hacen esto? Claro, hacen unas fotos lindas, pero ¿hay alguna realización personal? Es decir, ¿qué satisfacción te da hacer las fotos? No, realmente para mí, como decían antes, yo ya me dedico a esto hace muchos años y para mí lo que muchas veces me llegan son mensajes de que la gente se teletransporta a estos lugares. Y ya para mí eso es como bastante gratificante de que por muchos temas por miedo, de simplemente tal vez no tiene para costearse los viajes, Claro. o por ese motivo que mucha gente no viaja y poder yo regalar este pedazo de arte digital en este caso, ¿me entiendes? Ya la gente me dice con un gracias, loco, oye, qué paz me dio este video, qué paz me dio esa foto, no, qué increíble, oye, te transmites demasiado, como que me teletransportas por un rato a estos De lugares. acuerdo, claro. Y yo creo que para mí eso más que vivir de la fotografía que me pagan, yo creo que ese es como que lo que me están pagando. Y imagínate ahora, tal cual como una fotografía que ha podido también, así como la de Manuel, darle ojos de este caso del lado paisajista que tiene nuestro país, ya eso es bastantísimo para mí. O sea, ya con esta foto uno puede decir, qué loco, esto es Ecuador. Así como que te llegas hasta a preguntar, que mucha gente creo que Obvio. han viajado en muchas partes del mundo y yo les muestro las fotos así de Ecuador. Y me dice, ¿qué? Eso tiene Ecuador, así como que se sorprende porque mucha gente no tiene ni idea. Y sí, realmente es algo que, eso es lo que me llena bastante en este caso. Impresionante, impresionante esa foto. Realmente es un talento, ¿no? Una sensibilidad especial la que tienen las personas que hacen este tipo de trabajo. No es que quiera yo presumir, pero vamos a poner una foto que bueno, pues no es que la tomé yo, pero uno aparece ahí también. Entonces, vean ustedes Claro, eso. claro. Eso fue en Darwin y Wolf, allá en Galápagos. Mágico, mágico ese lugar. Ah, que vas a decir que no es maravilloso esa foto. Sí. No, sí, total. O sea, ya de por mí, muy aparte de que puedes decir, la calidad, hay mucho grano, no es la No, mejor pues claro, cámara. la foto es un... Claro, muy aparte de eso, yo aquí en este caso, yo me pongo a sorprenderme por el encuadre, ¿me entiendes? Tienes este tiburón ballena gigantesco en todo su esplendor, porque claro, cualquiera la puede haber tomado a otro ángulo y no vas a tener ese encuadre perfecto. Tú Claro. ahí casi calado, súper cerca, o sea, ya es como, transmites demasiado, o sea, ese man que está ahí está viviendo el mejor momento de su vida. Tal cual, Prácticamente. tal cual, increíble. No sé si lo ubicas a Roberto Ochoa, él fue Claro, 100%, 100%. él hizo la toma porque me invitó a una excursión, qué sé yo, y bueno, yo no sabía bucear muy bien que digamos, pero igual me lancé y bueno, ahí están Claro, los no, resultados. y imagínate, es algo que sabes que saliste del agua y te cambió la vida. Total,
algunos buzos profesionales me dicen, Andrés, yo todavía llevo 10 años y no he visto un tiburón de ballena. Entonces, Imagínate, yo sí, que era mi es- quinto Yo he buceado en Galápagos unas 100 veces y no he visto tiburón ballena todavía. ya ves, ya ves. eh, Ya no es culpa, no, hermano, ya no es culpa. Saliste a humillar, Andrés, tú ahorita. No, no. Aparte que, bueno, la foto original se ve bien. Ahorita la saqué del celular no, para sí, mostrárselas No, así, ¿no? Pero, no, y puedo destacar el nombre de Roberto Ochoa porque él de cierta forma ha sido una inspiración también para mí. O sea, ok. como ecuatoriano también el man obviamente inició con muchos más años que yo de este mundo y tenerle como que el privilegio de haber trabajado con él también. Ah, Yo ok. hice un documental con él. No sé Ah. si vieron Galápagos Evolution. En Mm, este caso, ahí cuando él terminó ese documental, yo lo conocí. Y mm. ahí él me invitó, me dice, brother, me gusta tu trabajo, vamos a grabarnos un documental a Socorro, que es en la isla de México, por Guapa. Baja California, por ese sector allá. Qué Y en bien. este caso él me invita, yo ya tenía un poco de experiencia en la fotografía y video Mm. y ya me estaba como un poco dedicando a la parte de submarina, que es en este caso que actualmente me estoy dedicando más. Pero en esta instancia era como que, qué loco, o sea, voy a grabar un documental, ¿me entiendes? Como algo en una isla así súper remota donde la vida marina te explota la cabeza. Es como un Galápagos también, como No, un pues, Darwin Code. y hasta te encuentras esas sirenas, hermano. Claro, también, de todo, Oye, esa es mi hermano, ahí novia. sí yo también me anoto, pues, hermano. Esa Chuta, es mi qué novia cosa. ahí. ¿Cómo consiguen eso, ah? Oye, sí, esa foto fue tomada más o menos a unos 10 metros, ponle ahí. No, Yo le no, dije a mi linda, novia linda, que o ponle sea. esta posición, colócate por la luz. Eso fue en Filipinas. Y Mm. ahí la ola Filipinas creo que es el segundo lugar más grande de estas bolas de sardinas gigantes, así es como kilómetros y kilómetros de peces. Qué Y bueno, increíble. claro, esa foto. Y ahí, bueno, para terminar lo de Roberto, claro, ya para mí esto aquí fue como un inicio a dedicarme más de esto, desde los videos, desde la foto y poco a poco fui subiendo más mi trabajo. Bueno, tengo una foto que quería mostrar, pero ya no quiero que se sientan mal. No, mentira, no tengo más. No, ya estamos terminando. Decirles que la verdad he disfrutado mucho esta conversación porque, claro, todos los días hablando de política, de economía, de la crisis, realmente hablar de arte y de disfrutar de las imágenes que ustedes han hecho, de verdad que es súper refrescante, es una maravilla tener la oportunidad de que ustedes compartan ese momento, esa visión, esa propuesta o ese sentimiento, lo que fuese, nos están compartiendo y eso nos llega. Así que realmente ha sido muy, muy agradable tenerlos aquí y ojalá más adelante también nuevamente podamos seguir conversando sobre el arte de la fotografía. Por ahora es todo. Agradecerle entonces a Manuel y a Eric por haber estado aquí. Gracias por la invitación, cuando quieras. A ustedes, gracias, que estén bien. Un gusto, Eric. Gracias. Chao, Chao, chao. chao, chao, Totalmente. chao. Bueno, ahí tienen ustedes, ecuatorianos, talentosísimos, y realmente hemos disfrutado de estas imágenes que ellos han producido y que hemos podido transmitirles a ustedes. 18:08, vamos a la pausa, ya venimos. Bueno, 18:09, vamos a retomar los temas de coyuntura importantes, sin duda, que tienen que ver con el acontecer nacional. Esto involucra a la Corte Constitucional de manera directa porque ayer dábamos cuenta de una noticia que realmente nos sorprendió, que tenía relación con que el Ministerio de Energía y Minas le había solicitado el edificio a la Contraloría General del Estado, perdón, a la Corte Constitucional, y le daba un mes para que los magistrados salgan del edificio. Un mes. Increíble, ¿no? Bueno, lo lanzamos, apenas nos enteramos y después supimos que había habido una suerte
que recularon, ¿no? Es decir, dieron marcha para atrás. Lo cierto es que el día de hoy se habla que ahora sí Contraloría está realizando un examen especial a talento humano y pago de nómina de la Corte Constitucional. Entonces uno dice, bueno, ¿será mera coincidencia o hay una suerte de presión, campaña, qué mismo contra la Corte? Es una cosa que en redes no hay día que no le den duro, ¿no? De parte del gobierno, por supuesto, hay un enfrentamiento muy obvio y frontal. Dominique Dávila Silva, abogada constitucionalista, está ahora con nosotros para poner en contexto este tema. Empecemos con la nota fallida, digamos, con este anuncio de que desalojen a los magistrados. ¿Cómo entender algo así? Porque, a ver, hubo una carta oficial que efectivamente estaban en esa línea solicitando el desalojo. Luego recularon, pero, o sea, ¿qué es eso? Hola Andrés, buenas tardes contigo y con Bueno, todo tu equipo. Sabes que sí, no hay como más entenderlo que como lo que es, ¿no? Medios de presión de todas las vías, por todos lados, para que la Corte Constitucional se sienta, no solo sus jueces, ¿no? Sino también todo el personal general, o generar un malestar general en toda la institución para que se sienta este tipo de presión por parte del Estado. Entonces, eso es lo que es, porque no tiene sentido decir hoy A y a los 10 minutos B. No se lo puede entender de otra manera. claro, claro. Y aparte los documentos no están con una razón o una justificación que jurídicamente sea válida como para pensar otra cosa. Ahora, es que si hubiesen insistido en esa idea, hubiera sido un escándalo, creería yo. Es decir, hubieran quedado pésimo, es decir, hubiera sido peor, digamos. Entonces, bueno, se curaron en sano antes de que el tema escalara, pero evidentemente yo coincido que fue un gesto de presión muy claro. Pero ahora, hablemos de esto de la Contraloría. La Contraloría ha dicho que no, que es un tema usual que se hace con todas las instituciones, pedir información. Pero claro, en esta coyuntura, pues uno toma todo con pinzas, ¿no? Y bastante coincidente, ¿no? O sea, creería yo que si realmente es así, los tiempos no se están jugando de manera prudente o lo que se quiere, pues es precisamente lo que venía diciéndote, de manera abierta, pública y notoria, hostigar a todos los miembros de la Corte Claro. Constitucional, desde quienes contratan al personal hasta los jueces, ¿no? Entonces, es cierto, la Contraloría General del Estado tiene dentro de sus atribuciones revisar que la Corte Constitucional en su parte administrativa esté funcionando como debe de ser. Y no es que es tan inusual que digamos, porque recuerde usted que por ahí en el año 2018-19, si la memoria no me falla, el expresidente de la Corte, el doctor Salgado, pidió a la Contraloría General del Estado una auditoría, ¿no? Ok, Entonces, claro. podría ser quizás esta continuación de un examen especial, algo que venía rezagado hace mucho, mucho tiempo. Entonces, digamos que no es un acto arbitrario de la Contraloría, Ujú, no lo es, dentro de sus atribuciones. claro, No es que pasa todos los días, pero tampoco no es que no ha pasado, 2018-2019 ya pasó, claro. sino que los tiempos me parecen que son los que se prestan para que todo el país piense que no es el deber ser de la Contraloría, sino también otro método de hostigación. Ahora, la solicitud es realmente extensa. Solamente voy a mencionar un par de ellos, ¿no? Por ejemplo, se solicita a la Corte remitir en medio magnético los estatutos, la estructura organizacional, sentencias, reglamentos, resoluciones, acuerdos, normas, políticas, procedimientos e instructivos internos relacionados a la administración de talento humano y el pago de nómina en el periodo comprendido entre el 2021 y este año. Es decir, tronco de trabajo, pues, ¿no? Como está acostumbrada la Contraloría, ellos nunca van año a año, no es que son la institución más ordenada del país, no sé quién controla la Contraloría, Ok, sería bueno preguntar, porque la Contraloría es así, o sea, así. imagínate, cuando recién hicieron esta evaluación a los jueces y le Mm, pidieron la justificación, no les pidieron del periodo 2024 al 2025, les pidieron del 2018 al 2025, entonces, imagínate. claro, pones a correr al funcionario en general. Y claro, este tema del tiempo también repercute en una que otra cosa, porque hay cosas que no se recuerdan por el tiempo, ¿no? Pero se supone que las instituciones, que no es lo mismo que tratar con un funcionario, ¿no? Las instituciones que tienen que tener
todo, absolutamente todo respaldado. En cuanto al tiempo, tampoco me llama la atención, como te digo, porque es muy usual que la Contraloría funcione así. Ahora, lo cierto es que es bueno que efectivamente se cumplan todos los requisitos y protocolos. Por ejemplo, se pide certificados mediante el cual se realizó la asignación de los responsables de la custodia de los expedientes de personal, así como todos los documentos activos y pasivos de la Dirección de Administración de Talento Humano. Entonces, caramba, es voluminoso, pero eso tiene que existir, no se puede fumar. Por supuesto. Y lo que sí llama la atención, o sea, a ver, es verdad, la Corte Constitucional, máximo intérprete y tal, 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 y la Contraloría también tiene las facultades para hacerlo, pero sí está raro eso de los expedientes, ¿no? Y con los tiempos también está raro que los quieran desalojar, que es lo que se pretende. Los expedientes son el cuerpo, ¿no? Así se llaman, los expedientes se conforman por cuerpos y son el cuerpo de los casos, es la verdad procesal. Entonces, eso sí me llama la atención y te cuento que lo estuve buscando a ver qué tan competente es la Contraloría para meterse ya en un tema Ok. de controlar los expedientes, archivos y pasivos activos. O sea, ya eso sí me llama la atención. Lo demás que busca la legalidad del control y el equilibrio institucional no es nuevo, es parte de sus funciones. Y, por ejemplo, dice indicar si la Corte posee escalas de remuneraciones propias o si se acoge a escalas de remuneraciones mensuales unificadas del Ministerio de Trabajo. Eso no debería estar claro. O sea, como que es sorpresa cómo se maneja la Corte con las remuneraciones. No, no es una sorpresa, sabemos muy bien, Sí, pues. sino que claro, hay límites constitucionales en cuanto al el salario máximo que debe recibir cualquier autoridad, ¿no? Entonces, eso que lo revisen, creo yo que está bien. Y me parece que también coincide mucho con lo que en algún momento un periodista publicó en X, no sé si usted lo vio, que decía que los señores jueces de la Corte Constitucional ganaban 60.000 al mes Ah. y entonces tiene sentido, ¿no? Porque de ser así, sí debe de intervenir la Contraloría y en ese aspecto, por decirlo, es totalmente legal lo que está haciendo, ¿no? Pero, y por ejemplo, es que no sé si esto le corresponde a Contraloría o al Ministerio de Trabajo. Dice, ¿cuáles son los procesos para realizar las liquidaciones cuando un servidor se desvincula de la entidad? A ver, sí corresponde a Sí corresponde. Contraloría. ¿Por qué? Porque se trata de cómo se está manejando el fondo de la institución. Ah, ok. Sí, entonces eso es lo que quiere saber Contraloría. De ahí para allá, que estén apegados o no a lo que deben establecer las distintas instituciones que rigen la liquidación como tal. Acuérdate que son servidores públicos también, ¿no? Entonces el Ministerio de Trabajo tiene que ver, pero no es que tiene que ver mucho. Comprendo. Entonces, sí, eso es lo que va a haber Contraloría desde esa dimensión, por decirlo, pero si encontraran alguna irregularidad que desprende otro tipo de responsabilidad, por supuesto van a oficiar. Ujú. Y bueno, como decía al inicio, ya hubo un pronunciamiento de Contraloría en el sentido de que el componente de talento humano, dice, se revisa de manera periódica dentro del ámbito de la administración pública y en ese sentido el control del programa es de rutina, es decir, que todo lo que estamos mencionando lo es. Pero claro, las coincidencias... Ahora, entremos al tema de la Corte, ¿no? Y esta confrontación que tienen con el gobierno. ¿Cómo crees que se está manejando? Porque se critica que el gobierno utiliza este tipo de estrategias cuando debería presentar argumentaciones en audiencias para defender su posición y no entrar en este tipo de cosas. Por supuesto, como todos los abogados que litigamos. Sí. Imagínate si yo me pusiera a hacer una marcha por cada decisión que no me gusta. Entonces, sí, o sea, creo yo que va por ahí, ¿no? Sin embargo, considero que esta tensión actual entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, que no pertenece a ninguna función del Estado, como mal lo ha dicho, por ejemplo, la prefecta de Esmeraldas, que dice que los jueces pertenecen a la función judicial, los jueces de la Corte Constitucional no pertenecen a ninguna función. Es precisamente por eso que son un órgano de control. Entonces, esta tensión que a mí me apena porque los señores jueces de la Corte Constitucional son las personas más probas de este país en cuanto al derecho. Y tenerse que enfrentar con esta gente que ni siquiera entiende que es una decisión provisional, Ah, ¿no? claro.
Imagínate, o sea, es un intelecto superior tratando con gente que realmente no comprende, ¿no? Y no lo digo en desmerecimiento, sino en lo que ha sido evidenciado durante todo este tiempo en la prensa, que han habido personas entrevistadas que quienes concurrieron a esta marcha que ni siquiera sabían por qué estaban ahí, ¿no? O sea, ni Bueno, siquiera saben. ok, pero una cosa, ok, digamos es el ciudadano común que tal vez no tenga las herramientas o en fin, pero estamos hablando también que el propio gobierno, es decir, si el pronunciamiento de la Corte cuando hubo esta confrontación dice claramente que es un tema provisional, que lo de fondo todavía están deliberándolo, pero el gobierno ya se lanza, me explico, es decir, no sé si es a propósito, se hacen los locos o ignorancia supina, no lo sé, ¿por dónde va? Creo que ignorancia supina, por ejemplo, de la prefecta de Esmeraldas, ignorancia supina de la señora ministra ministra de Gobierno, la señora Rovira, ¿no? Que eso sí es ignorancia supina, ¿no? Pero de ahí para allá, el asesor político, el asesor jurídico, el propio abogado de la presidencia, eso ya no es ignorancia supina, ¿no? Ya es otra cosa. Entonces, nosotros, el gremio de abogados, estamos atentos a que se desarrollen esas audiencias y también preocupados porque recuerde usted que la Corte Constitucional a través de un boletín manifestó que la institución se encontraba militarizada o con una presencia inusual, Inusual. numerosa de militares, ¿no? Ajá. Entonces, una cosa es la marcha. ¿Cierto? Que estamos en todo tu derecho y bueno, Total. igual, se malinterpreta por la calidad en la que marcha quien convoca, ¿no? Pero bueno, está ejerciendo su derecho. Otra cosa, por supuesto, es ya mantener la presencia de miembros militares de manera inusual en una institución, ¿no? Entonces, ahí sí, esos son los tintes que nos hacen pensar que es una presión desencadenada. Otro de los tintes que nos hace pensar esto es cuando el presidente de la Asamblea y la ministra salen atrás con militares y policías, como diciendo aquí nos están respaldando, ¿no? Eso no es usual, porque usual es que salgan los militares y los policías junto a los jefes de Estado, Claro. que es decir, el presidente y el vicepresidente. Ahí sí es muy normal, pero esto no es normal. Entonces, estas son las cosas que claro que nos hacen evidenciar que es presión. Ujú. Y en este contexto, ¿cómo avisora lo que se viene? Es decir, la idea sería esperar que haya una suerte de encuentro, ¿no? Pero en la marcha, por ejemplo, no hubo ninguna intención por parte del presidente, como lo comentábamos ese día aquí, de tocar la puerta de la corte y decir, oiga, ¿sabe qué? ¿Será que conversamos, llegamos? No, simplemente el interés fue hacer la marcha, decir lo que querían y se fueron. Es decir, como que no hay ese espíritu de conciliación, sino o haces lo que queremos o en fin, la bronca va a seguir. Pero es que Andrés no tiene que ver ese espíritu. Ellos son jueces. Ellos no tienen por qué sentarse a hablar con nadie. Es obligación de las funciones del Estado hacer las cosas bien, hacer las cosas dentro del marco del derecho. Mm. Del derecho no solo constitucional, sino también internacional. Porque yo le voy a decir una cosa, nuestra constitución no es que salió del cerebro del señor expresidente Rafael Correa, ni en una reunión de confabulación entre Correa, Chávez, Castro y Claro, Putin claro. y toda la izquierda del mundo, no. Nuestra constitución es el reflejo del derecho internacional. Y eso lo sabemos quienes litigamos. Entonces, quien diga que nuestra constitución es el reflejo de la ideología de Rafael Correa, de Chávez, de Maduro, de Castro y de todo el mundo, de por poco de Lula, de Dilma, de todo el mundo, no es así. Nuestra constitución tiene mucha armonía con el derecho internacional como debe de ser. Así debe de funcionar un Estado. Pero Entonces, se dijo, por ejemplo, que era súper presidencialista, es decir, que y la creación de esta función del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, que es una lacra que no sabemos ni cómo sacarnos, básicamente en función de los intereses de cómo ir cooptando las autoridades de control. En ese sentido, benefició claramente al correísmo. sí, pero las instituciones incluso en el mundo jurídico tienen solo personería, pero quienes ejercen la vida, el espíritu de las instituciones son los funcionarios. Entonces, tú me vas a decir que mañana desaparece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al fin vamos a tener un fiscal como debe de ser, o así, o al fin vamos a tener un contralor o un tribunal contencioso electoral como debe de ser dentro de los tiempos. No, peor, va la Asamblea, que son entes abiertamente políticos. Políticos, claro. No tiene sentido, ¿no? O sea, más bien que el Consejo de Participación desaparezca o no, creo que los funcionarios tienen que ser removidos en su totalidad.
¿no? Es una sede de palanqueados que tiene que desaparecer esta gente y Pero, poner gente proba. pero se van ellos y van otros, pues, entran otros, siempre en función del interés político, pues. Por eso te digo, y entonces sería lo más coherente pasarle estas funciones a la Asamblea, donde sabemos que ahí sí no hay un equilibrio político, donde vamos a escuchar quizás, todo el mundo usa el ejemplo del asambleísta que se puso a dibujar, este jovencito, Sí, ¿no? Que ha tenido bastante suerte en la vida por estar ahí a esa edad, sin la preparación que requiere. claro. Pero no es solo él. No es solo él, hay mucha gente ahí con mayor edad, Que quizás igual con está hasta perdido. títulos, pero que no tienen la capacidad. Sí. Entonces, no pongamos de ejemplo a Dominique Serrano, hay muchísimos más. Y entonces no veo merecedor ni siquiera que no desaparezca, sino que se depure en su totalidad. Regresando al tema de la corte, también se la critica diciendo que es una corte de izquierda o hasta incluso correísta, ¿no? Eso es un insulto, me parece a mí, pero bueno, entonces digamos que la mayoría de sus miembros tienen una línea, digamos, de centro izquierda. Si fuese así, ¿cuánto impacta eso en el trabajo que ellos hagan? Porque, perdona, cierto, Realmente, también, perdona que me interrumpa, y ahorita me acordé, también el ex magistrado Herrería ha criticado un tanto ese tema, en el sentido de decir que los jueces, según sus intereses, le dan largas a ciertos temas, en fin, ¿qué hacer ahí? a ver, el doctor Herrería, eh, que fue juez, es un poco voluble, ¿no? Un día sale en Ecuavisa diciendo que el Ejecutivo no tiene la preparación, después al otro día sale diciendo que tienen que sentarse a conciliar, después al otro día sale diciendo que la Corte no hace lo que tiene que hacer. Entonces, irnos por esa línea de guía al menos es bastante infructuoso, ¿no? Ujú. Aquí hay que ver lo que dice la Corte en sus sentencias. Y lo que dice la Corte en sus sentencias siempre va sustentado, justificado, motivado, como tiene que ser, según lo que está vigente en el derecho internacional. Entonces, ellos lo que hacen es ajustar sus decisiones, la interpretación de la Constitución, a lo que establece el derecho internacional. Ahora, que la Corte demora un año o dos para resolver una acción extraordinaria de protección, por supuesto. Cosas que se tienen que mejorar, por supuesto. Pero de ahí para allá que respondan a una ideología correísta, que todavía quiero saber cuál es esa ideología, en qué se basa, en qué innovó al mundo, no tiene sentido y es propio también de un reflejo de ignorancia, ¿no? La Corte funciona en torno al derecho internacional. Claro, y además, efectivamente está en sus sentencias, ahí está la posición, la argumentación, incluso hay votos salvados en donde se menciona también la opinión de algún otro de los magistrados. Es decir, eso es parte de la democracia, no todos tienen que ser de manera unánime, ¿no? Por supuesto, y ellos tienen que mirar a todos, ¿no? Mirar a las personas de atención prioritaria, mirar a los trabajadores. Y sí es importante porque usted sabe que con esta desvinculación que hubo, que muchos, considero que fueron de manera arbitraria, injustificada, estuvieron buscando abogados constitucionalistas y están a la espera de que la Corte declare la inconstitucionalidad para que puedan regresar a sus trabajos. Es decir, no hace falta de que la persona que está involucrada en un tema de acción constitucional o de vulneración de derechos constitucionales pertenezca a un tipo de clase social o pertenezca a un tipo de ideología o pensamiento o pertenezca a un grupo de atención prioritaria. No, la Corte nos protege a todos, a todos. Ya. Bien, bueno, con eso estamos cerrando esta conversación. Lo cierto es que expectativa en torno a la relación porque no le hace bien al país, ¿no? Esta confrontación entre poderes o entre funciones, sin duda que va en la línea más bien de descubrir ciertas actitudes un tanto autoritarias o incluso prepotentes de pretender imponer una posición sobre la otra, ¿no? Y la idea en términos de justicia o leyes, en fin, es argumentación. Así que por ahí va el tema. Dominique, se acerca el fin de semana y estoy pensando en alguna hueca. Yo no sé si quién pueda tener alguna información que me ayude a conocer lugares de una buena comida. No sé si usted sepa. Por favor, claro que sí. Todo depende de qué te plazca. Ah, caramba, bueno. Pero ¿de dónde sale esta afición? Cuénteme, por favor.
Bueno, Andrés, yo soy una guayaca acostumbrada a 38 grados de calor en una ciudad donde hay 9 grados, 10 grados, 11 grados. Entonces, lo que más extraño es el calor, la comida Claro. y he encontrado un par de huecas muy buenas. Ya, ya. Bueno, voy a entrar a buscar bien, porque hay sugerencias por allí, ¿no? Sí, sí, te las súper recomiendo. Si vienen de una guayaca, tienes que probarlo. Ya, ok. Bueno, muchas gracias. Ha sido Dominique Dávila, abogada constitucionalista, hablando sobre temas serios, pero bueno, al final también un tip sobre algunas alternativas que sin duda van a ser muy buenas. Ya voy a chequearlas. Gracias, Dominique, por haber estado aquí. Una buena noche. Gracias a ti, Andrés, y a todo tu equipo. Un abrazo con todos. Gracias. 18:30, efectivamente, esperamos que la prudencia, la cordura, la sensatez prime entre quienes tienen responsabilidades tan importantes en el país y finalmente surja el humo blanco. Qué importante aquello. Bueno, es tiempo de despedir, amigos, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.